Suscríbete a la Panterita. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Todo a ganador. La cuarta fecha no fue muy prolífica en goles, pero sí registró 5 triunfos y el pique en punta de los aborígenes. Alta necesidad. Antonín Alcaraz ajusta líneas para comandar la defensa franjeada, urgido por las lesiones del plantel, y apunta al gran juego ante Flamengo. ¿Y Fede? Refrescar la memoria. Garnero busca el camino al gol de su equipo, que alcanzó su mayor déficit en 4 fechas del torneo local y con -1 de saldo. Aguma. Arigato. Tokio cerró los Juegos Olímpicos con una tocante ceremonia. El traspaso de mando a París 2024 y mucha nostalgia por dejar una ciudad maravillosa. Guaraní quedó como único puntero del Clausura al término de la fecha 4. Derrotó el viernes a Olimpia 3-1 y llegó a 10 puntos de 12 posibles. Servio tiró, ¡gol! Hacia el mismo palo de vuelta, pero la avivada de Servio hace que concrete el tercero para el representativo aborigen. Enfrentamos un rival que tiene jugadores de mucha categoría, por algo están en cuartos de final de Copa Libertadores, y bueno, sabíamos que para nosotros era un partido clave porque es un rival directo. Nosotros seguimos en el camino de nuestro objetivo, de nuestro sueño, y bueno, gracias a Dios logramos convertir el tercer gol y ahí en el final aguantar un poco, que necesitábamos cerrar el partido. El sábado el Ciclón sonrió en la olla con doblete de Federico Pachi Carrizo, quien fue autocrítico después del partido. Linda pelota por el medio, remata al arco por arriba. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, noche soñada, inolvidable en la nueva olla para el Pachi Carrizo. De un lateral sale jugando rápido Cerro Porteño, se duerme el conjunto guaireño, el Pachi Carrizo gana en velocidad. Uno también no escapa a las realidades. Sé que he tenido un semestre malo el que ha pasado y bueno, por suerte sigo acá y quiero intentar dar lo mejor, revertir por ahí esa situación que ha quedado de
bueno, como te dije, un semestre malo, y la verdad que no salía a hablar porque todas las cosas que se decían eran mentiras. Habían dicho que estaba peleado con Chiqui, que había tenido unas diferencias y nada que ver. Cuando llegué a la pretemporada, a los 2-3 días hablamos y él sabía de que era mentira. Si a mí me pasa algo con él o con quien sea, lo voy a hablar porque bueno, los chicos me conocen acá. Y bueno, a uno no es que le molesta, le duele más que nada que digan cosas así. Porque no soy así, si tengo que decirle algo a alguien, estoy molesto con alguien, voy y lo digo. Nacional venció a Libertad con gol de Edgar Saracho, a quien sus compañeros dedicaron la victoria. Asimismo quería mencionar también al compañero que le damos todo nuestro apoyo, está con nosotros día a día, así que este triunfo también es para él y para su mamá que... El brasilero la clavó en un ángulo, no pudo hacer nada Cristóforo, se quedó atornillado allí, se lanzó pero solamente para salir en la foto. Señoras y señores, 92 minutos de juego. Comenzamos la programación aquí con todos los compañeros, con casi todos los compañeros. Está Víctor Soto en la producción, está Álvaro Aponte, está Cristian, está Ale comandando el departamento de prensa y con JJ aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nico. Un saludo cordial para todos. Buenos partidos vimos el fin de semana, algunos no tanto para mi gusto. Ayer me fastidió el segundo encuentro cuando los jugadores se tiraban cada rato al suelo. En los últimos 15 minutos, cada 2 minutos se tiraban al suelo. Como si fuera que nunca jamás iban a volver a jugar al fútbol. Y al ratito, cuando había o no había tarjeta amarilla, una reacción del árbitro, ya se levantaban a correr otra vez. Pero bueno, esta es la situación que se planteó para mi gusto. Después, Jota, vas a tener tu descargo. Y con la presencia de Guaraní en la punta de las posiciones, jugando en un alto nivel competitivo, Guaraní, Jota. Sí, viene mostrando un gran trabajo, realmente dinámico, realmente muy contundente en ofensiva. Está muy bien Guaraní. Sí, señor. Roberto Fernández, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo está, Roberto? Buen día, muy bien. ¿Y usted? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Tu nivel alto con el que estás jugando o el rendimiento de Guaraní? No me haya que mentir. Y la verdad que las dos cosas. En primer lugar, el rendimiento del equipo. Qué bien están jugando, ¿eh? Sí, así mismo. Está dando los frutos del trabajo de día a día. ¿Sabes? Porque puede ganarse o empatarse o perder. Ya no es lógico que el buen juego te lleve a eso, ¿verdad? Pero la desenvoltura como están jugando a mí me llama la atención agradablemente. Están jugando bien sueltos, muy confiados. Se nota la sensación, o nos queda a nosotros desde afuera, la sensación de que ustedes están demasiado confiados y que saben que le va a salir bien lo que están proponiendo. ¿Ustedes sienten de esa manera también? Sí, así mismo. Nosotros nos propusimos todo la pretemporada. Y también ayuda mucho la llegada de Fernando Jubero, porque él principalmente nos da mucha confianza para poder afrontar de la mejor manera en cada compromiso. Roberto, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda, te felicito por el gran trabajo que estás teniendo en este momento de continuidad. Ese pasito de juvenil a ser titular indiscutible tarda unos años normalmente, y hiciste ese proceso de gran manera, campeón de la Copa Paraguay, y siempre fuiste alternativa y siempre tuviste tus minutos. Hoy totalmente instalado como central titular. O sea, ¿cómo sentís? ¿Te das cuenta de que hoy tenés ya otra posición más allá de tu juventud en el plantel? ¿Te sentís también con otra confianza, vamos a decir? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Y la verdad que sí, como vos decís, estoy muy bien ahora. La verdad que el año pasado con el profe Coso también, cuando perdimos la final, también me sentía bien, pero bueno, esto es paso a paso, y por suerte, gracias a Dios,
que nos está saliendo todo bien ahora en este clausura. De aquel Roberto Fernández, mundialista, ¿verdad? Con la selección de gran nivel, pero siempre digo, cuesta ese paso, de los 17, 18 años a los 21, se come mucha tierra, ¿verdad? Para llegar a la posición de titular indiscutible. Pero de aquel momento, ¿en algún momento tuviste un trabajo con algún profesor que te dijo, tiempo al tiempo, esto tenemos que pulir, buen pie, técnica, juego aéreo, agresividad, todo tenías, pero hay algo que te dijeron, esto tenemos que pulir y lo fuiste trabajando? Y la verdad que sí, cuando yo subí a primera a los 18 años, ya me hablaba mucho de lo que me faltaba a mí, principalmente en lo físico, porque ya sabían que era un jugador bueno con los pies, así me decían, y me faltaba, como te dije, eso, en lo físico. Y cada vez que pasaba por el club guaraní, me decía lo mismo, que tenemos que trabajar en esto, todo en lo físico. Hay una situación, y fíjate, Roberto, que no es para hablar mal de nadie, sino para tener sensaciones de un joven como vos. Estábamos hablando ya fuera de vos antes de comenzar el programa, y yo les decía a los compañeros que hay una necesidad también de apostar más también por los jóvenes, dar esa oportunidad. Porque últimamente, y esta es la parte donde te digo que no es el objetivo hablar mal de nadie, es más fácil para algunos clubes traer jugadores experimentados y en las canchas el rendimiento no marca una diferencia grande como para decir, mira, este es 10 veces mejor que Roberto Fernández, por eso no tiene oportunidad. Y es la oportunidad la que ustedes encuentran. Yo sé que ustedes tienen que convencer, pero también encontrar un técnico que dé este tipo de apuesta para que veamos el crecimiento como estamos viendo en vos. Roberto, no sé si querés opinar algo al respecto. Sí, así mismo, tenés toda la razón, porque la verdad que con el profe Gustavo Cota él apostaba mucho a los jóvenes, y la verdad que te da mucha confianza eso cuando un profesor llega, te habla así todos los días, porque la verdad que el profe ahora también, Fernando Güero, le habla a todos los chicos y te da mucha confianza eso para poder, cuando te toca jugar un partido en primera, para poder hacerlo bien. Tres asistencias hiciste en el partido. ¿Te anotaron el gol como asistencia? El primer gol nomás. El primero, claro, no, pero digo que te animaste a hacer otra jugada de esa misma manera, ¿verdad? Como demostrándonos a nosotros, sí puede, no era chiripa la primera, ¿no? La verdad que sí. También el profe me pide mucho eso, en la transición rápida, así poder terminar rápido la jugada. Roberto, no es fácil enfrentarse a un jugador como Roque Santa Cruz. Pareciera que con la experiencia que tiene y la trayectoria, dicen nadie le choca, nadie le saca la pelota, pero ellos en realidad están 10 cuadras delante del resto, ¿verdad? Por eso reciben solos, en los movimientos que tienen son buenos, pero yo vi pocos jugadores que le fueron agresivos a él. Uno de ellos fue Jaquet, que en la época de Nacional, y en todos los encuentros que disputaste con él también hay como miraditas de repente, o sea, como que se te vio ir mucho al físico sin cometer falta, pero tuviste que hacer ese tipo de marcación, lo hablaste, pero me dio la sensación de que tenías una marcación más que cercana, sino que de que te sienta Roque durante el partido. Sí, la verdad que sí, porque hay que ser un poco inteligente también para jugar contra él, porque ya sabemos lo que es un jugador muy bueno, muy inteligente, que no va mucho a los choques, pero si le deja también pensar mucho y te va a complicar. Este nivel de guaraní de hoy invita a soñar, es muy temprano para hablar de candidato al título. ¿Qué crees vos? Y sí, la verdad que soñar sí, pero esto de paso a paso. Empezamos bien y esperemos seguir así por el mismo camino. Con Florentín tuviste la chance de jugar de lateral izquierdo y recuerdo bien que era un déficit para armar esa semana que le tocó, creo que Cerro, Olimpia, 3-4 partidos seguidos le tocó, estaban todos expulsados, vos eras joven todavía y te tiraron por izquierda. Sos central por izquierda, pero ¿jugaste en inferiores en algún otro puesto? ¿Volanteaste? ¿Jugaste alguna vez de central por derecha? Que no es normal ver un zurdo por ese sector. No, la verdad que no. Lateral izquierdo no, pero volante central sí.
jugué unos cuantos partidos. ¿Tenés representante, Roberto? Sí, ¿Quién Juan es? Playar. Ah, Playar. ¿Y cómo manejás vos en este crecimiento futbolístico que estás teniendo, ya tener el rótulo de jugador de selección, el tema de la transferencia? ¿Decís tranquilo, si llega, no te apurás, o ya está trabajando tu representante en eso? ¿Vos decís, si llega ahora es un buen momento para salir, o estás lejos todavía de ese deseo de salir transferido? Y en realidad yo no estoy apurado, yo creo que me tengo que preparar un poquito más para poder pensar en eso, pero después de cada torneo mi representante me comenta que tengo ofertas así para salir a préstamo, y yo le digo que tranquilo, que me vea igual otro mejor así, pero el objetivo principal mío personal es esperar más para poder prepararme mejor. Qué bueno, Cuando llegó el profe Jubero, ¿sentís que cambió algo de lo táctico, de lo que proponía Costa, que de repente él le costaba? ¿Por qué pasa? No por capacidad de entrenadores, todos son buenos, ¿verdad? Sino que él le costó encontrar el doble 9, normalmente jugaban con 3 en el medio, con extremos y un solo punta, y ahí hay otro movimiento para la salida, y vos sos el hombre de salida. Hoy con los 4 se meten por dentro los extremos y tenés más descarga. ¿Sentís ese cambio o jugás naturalmente y te vas adaptando? Y la verdad que se siente un poco el cambio por el tema de que con el profe Jubero es con mucho más posesión, digamos. En cambio con el profe Gustavo era más directo en el juego. ¿Quién es tu compinche en Guaraní, tu compañero ahí? ¿Buscás uno de tu edad? Porque viste que... y te voy a dar un ejemplo, el caso de Iván de Libertad. Franco. De Enciso. De Julio Enciso, que se dice que concentra con Tacuara Cardoso, que él buscó uno que le hable mucho. ¿Vos sos de ese tipo también, o hay que buscar en tu caso uno de tu edad para tener la misma conversación? ¿Cómo tratás ese tema? Y la verdad que yo estoy con Antonio Marín. Nosotros no conocemos hace mucho desde la escuela de fútbol allá en Concepción, en nuestra ciudad, y siempre concentro con él. Roberto, ¿vos sentís la diferencia? Vos estuviste en aquel partido contra Estados Unidos en el Sub-17, ¿verdad? Esa es tu camada. Sí, así mismo. Que había costado el quinto partido, ¿verdad? Y seguramente jugaban en esas canchas que nosotros en las inferiores no estamos acostumbrados. Hoy la cancha de Guaraní es preciosa. De hecho, el pase que metés para el primer gol entra porque esa pelota se desliza. Esa en cancha de River, por ejemplo, no entra. En cancha de 2 de octubre me parece que ese pase no entra. Se termina quedando, no llega. ¿Vos sentís la diferencia de que hay canchas que sí y canchas que no? Sí, totalmente. La verdad que sí, porque, como decís, en la cancha de River, en la cancha de 12 es muy difícil jugar por el piso, la verdad. Muy difícil. Qué bueno. ¿En qué trabajás para mejorar? ¿Qué mirás? ¿Qué ves? Decís, esto me falta. ¿Mirás partidos internacionales? ¿Tener referencia así? ¿En quiénes mirar para decir, esta parte tengo que mejorar? ¿Aquí me falta esto? Y en primer lugar luego veo mi video después de cada partido, mis fallas y eso. Y a internacional le miro mucho a Sergio Ramos. A Ramos. Sí. Que debe ser uno de los defensores más completos, ¿verdad? Así mismo, sí. Tengo su video en YouTube así para poder aprender también algo. La última de mi parte es lo de Marcos Cáceres, y topo mundialista, ¿verdad? Gente muy importante ahí para no solamente ver cuando juegan, sino los movimientos, los entrenamientos, lo que hacen en el vestuario, cómo llegan. Realmente marcan mucha jerarquía seguramente dentro del vestuario. Marco no es muy mediático, pero no es callado, él habla mucho. ¿Contigo también tiene ese acercamiento? Sí, la verdad que sí. Él habla mucho, o sea, me habla mucho a mí en el campo, ahí en el partido me ayuda muchísimo eso, me da mucha confianza. Lo último, Roberto, agradeciendo tu tiempo, el gol, ¿qué pensás del gol? ¿Buscás mucho el gol cuando hay
pelotas paradas, decirme voy a ir al primer palo, voy a variar, voy a ir al segundo, o no te obsesiona el gol? Y en realidad que sí, la verdad que en cada entrenamiento la pelota parada siempre trabajamos con José Florentino y Marco Cáceres, los tres juntos, para poder hacer los goles también en la pelota parada. Roberto, gracias por atendernos, felicitaciones por este momento tuyo, por el momento de Guaraní también, y sabes que vamos a cuidarte todos. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Ahí está Roberto Fernández, futbolista de Guaraní, que está pasando por un muy buen momento y que se destacó este fin de semana por eso que dijo, ¿verdad? Las salidas rápidas y meter pases como lo hizo el Fede. ¿Cómo está, Fede? Hola, Nico, buen día, cordiales saludos para todos. Disculpen por la demora. Le agregó, me parece, a su juego esa salida rápida, y en este caso sí se puede ver a partir de ese primer gol. Recupera la pelota, avanza, pasa a la mitad de la cancha y ahí da el pase que deriva en el gol de Alfio Oviedo. Pero es su característica, siempre Claro, tuvo. claro, pero a lo que voy es que ahora, a partir de ese primer gol, es más notorio, como que a partir de ahora lo vamos a mirar más por esa situación en particular. Exactamente, se nota hoy mucho más, pero él siempre fue un jugador de muy buen pie, de buena salida y de pase entre líneas, que no hay mucho. Junior Alonso es así, Barbosa es así. Sí. A Arias en Olimpia lo trajeron para eso, ¿verdad? Porque y bien por él, creo que este es el momento en el que se va a ganar el puesto. Sí, a diferencia de otros tiempos en los que siempre se tenía alguien ahí que se estaba ganó por encima. totalmente. Sin embargo, ahora me da la sensación que se gana el puesto y aparte le favorece que a su lado juega Marcos Cáceres. Es la evaluación que hay que hacer, es el proceso de los chicos. 20, 21 años, 50 partidos en primera. Él tiene 35 partidos en primera. Ya vamos a seguir con este tema. Doctor Miguel González, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. Bien, doctor. Queremos saber un poquito el estado de salud de Miguel, doctor. Bueno, Miguel Zamudio ya se encuentra en su domicilio descansando. La verdad que fue un evento un poco desagradable para todos, ¿verdad? Él sufrió un traumatismo del cráneo y empezó a tener síntomas de conmoción cerebral, era producto del traumatismo del cráneo, por lo que en el momento de la evaluación yo ya había decidido sacarlo del partido y trasladarlo a un centro asistencial para una mejor atención, ¿verdad? Doctor, ¿es por el movimiento que hace del cuello? Porque no se ve un golpe del rival a la cabeza, o nosotros nomás no detectamos ese golpe, doctor. No, de hecho que también a nosotros nos llamó la atención. Yo le pedí a la gente de videoanálisis que me pasara un compacto de por lo menos 5 o 7 minutos antes de esa situación o de ese momento, para ver si es que no nos habíamos percatado de alguna situación en la que él pudo haberse golpeado, pero en definitiva fue ese movimiento, ¿verdad? Él hace el movimiento para atrás como para recibir la pelota, y en ese interín llega el rival y lo desplaza, ¿verdad? No precisamente en el golpe en la cabeza, pero ese movimiento deriva en un movimiento del látigo que hace el cuello. Entonces la masa encefálica que está dentro del cráneo realiza un movimiento ahí adentro por el movimiento del látigo, y en ese momento es que se produce el golpe a la masa encefálica y la perturbación, ¿verdad? Lo que se conoce como conmoción cerebral, y cuando nosotros lo llegamos a evaluar ahí en campo, él estaba sin respuesta, estaba inconsciente. Luego él recupera la conciencia, él pide levantarse, a pesar de que las recomendaciones eran sacarlo en camilla. Él pide levantarse y salir caminando, sin sentirse todavía bien, evidentemente, y al estar ahí en el campo, al costado del campo de juego, él empieza a tener ganas de vomitar, ¿verdad? Pues ahí definitivamente lo pude convencer de sacarlo como debía de ser, que era con el collar cervical, y trasladarlo a un centro asistencial. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y qué se requiere a partir de ahora para con él, por más de que esté ya consciente, esté bien? ¿Qué tipo de cuidados, digo, doctor? Él anoche se realizó todos los estudios, laboratorio, TAC de cráneo, ¿verdad? Donde no detectamos ninguna imagen llamativa, ¿verdad? Ninguna lesión. Con ninguna lesión. Sí estuvo con dolores de cuello y de cabeza, incluso hasta cerca de la medianoche.
pero a él se le da un alta con signos de alarma. Si él presenta dolor de cabeza intenso, desorientación, nuevamente ganas de vomitar o intolerancia a la alimentación o líquidos, él tiene que acudir nuevamente al centro asistencial para repetirle toda la serie de estudios nuevamente, ¿verdad? Son una ventana de 48 a 72 horas aproximadamente que hay que estar atentos, y él no manifiesta ningún síntoma y va evolucionando favorablemente, entonces nosotros ya vamos a empezar a indicarle una vuelta a la actividad deportiva gradual. Doctor, ¿hay alguna relación clínica entre esto que le ocurrió a Miguel Zamudio ayer y lo que le había pasado en el 2019 en el Clásico? No sé si recuerda aquel Olimpia Cerro en el que él también se retira en ambulancia, aquel partido jugado en La Hoya. Sinceramente creo que no haya ninguna relación. Me comentaron de ese evento, ¿verdad? Me comentaron, incluso la esposa de Miguel relató justamente que le había pasado algo similar. No creemos que haya ninguna relación entre el evento anterior y este, ¿verdad? Pues él ya ha pasado por varias evaluaciones médicas entre ese evento y este, y en ningún momento se ha detectado ningún diagnóstico, no tiene ninguna enfermedad de base, así que creemos que no hay ninguna relación entre ese evento y este. Doctor, ¿algún otro jugador de cuidado del plantel? Nosotros lo tenemos en el postoperado reciente a Diego Vera, que había sufrido una ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y que fue intervenido justamente el día sábado. Él ya está realizando actividad de rehabilitación el día de hoy en el departamento de fisioterapia del club. Y tenemos a Steven Moreira y Richard Cabrera, quienes sufrieron un esguince de tobillo, ambos en el último partido de Copa Paraguay. Doctor, ¿cómo está? Doctor JJ Gómez le saluda. Justamente por Steven le quería preguntar, porque de repente desapareció y es uno de los chicos volante tapón, que hay pocos con esa edad, que 50 partidos tenían General Díaz, después en Luque llegó, jugó y de repente desapareció. ¿Tuvo alguna lesión más allá de este esguince del último partido? Porque antes de eso ya estaba desaparecido. ¿Él venía con alguna lesión o le pasó algo? Sí, él había terminado la pretemporada con una tendinopatía en la rodilla derecha, ¿verdad? Eso fue un cuadro que nos costó bastante poder sacarlo de ese cuadro, ¿verdad? Trabajó sin interrupción con eso, fue superándolo de a poco hasta que pudo volver a estar a disposición del cuerpo técnico. Justamente creo que llevaba 2 semanas ya entrenando normalmente cuando los profes recurren a él para el partido de Copa Paraguay, y bueno, y creo que todos vieron en el partido que lleva una lesión también bastante importante, que en ese momento requirió que lo retiráramos de la cancha, y bueno, ahí tuvo un esguince del tobillo, ¿verdad? Habiendo superado lo de la rodilla, ahora le tocó lo del tobillo, ¿verdad? Pero él está con los ánimos para arriba, tiene el apoyo de todos sus compañeros, el cuerpo técnico, y nosotros estamos siguiéndolo siempre de cerca para su pronta recuperación. Doctor, lo último para remarcar nomás, Miguel Zamudio no trabaja ni hoy ni mañana. Ni hoy ni mañana, y de acuerdo a si no presenta ningún signo de alarma, el miércoles estaría ya realizando actividades livianas. Doctor, un abrazo grande, gracias por atendernos, ¿sí? A las órdenes. Muy amable, el doctor Miguel González, médico del Sportivo Luqueño, sobre esta situación de Miguel Zamudio, que en principio parecía que no era para tanto, ¿verdad? No que se vio. No se en ve. el movimiento. El látigo que dice, el movimiento del látigo. Bueno, Fede, cuarta fecha y hubo 5 ganadores. ¿En las anteriores también o es la primera vez que hay 5 ganadores? Me parece que es la primera. Sí, ¿verdad? Es la primera vez, sí. Siempre se registraron empates en las fechas anteriores. Ganaron todos, inclusive Sol ayer sobre el final con ese golazo de Francisco da Costa, que está marcando goles, ha llegado justamente para eso. Es el 4º partido consecutivo en el que anota. No es un dato menor, no es habitual encontrar un delantero que llega, no es titular habitualmente y marca goles. Digo 4 partidos porque a los 3 del torneo local le sumo el que había anotado por Copa Paraguay. Muy buen tiro libre ejecutado contra el 3 de febrero del barrio Ricardo Brugada, y ayer otra vez de tiro libre le dio la victoria a Sol de América sobre el final. Pocos goles, pero 5 ganadores, ¿verdad? Sí,
No alcanzamos la media de 2 goles por partido. ¿Qué fecha, Nico? Porque eran todas disputas finales. Sí. Guaraní Olimpia era final, 12 de octubre con Luqueño era final entre También. ambos, River Sí. con Sol de América era final entre ambos, la situación de Nacional Libertad también era una final. Cerro Y que Cerro necesitaba que ganar. necesitaba ganar con el buen campeonato de Guaireña que siempre está haciendo. Eran disputas de esa fecha donde los puntos, el que ganaba sacaba una ventaja, ¿verdad? Hablando de la soltura de la que le hablé a Roberto Fernández de Guaraní, lo vi más suelto a Cerro que en partidos Está anteriores. completo, Nico. Ese es el tema. Cerro no venía completo. Se fue soltando. Llegó a ese partido de la revancha contra Fluminense. Otra vez ya con la vuelta de Patiño, ya con el Pachi instalado porque había jugado ya de media punta. En los partidos anteriores a Cerro siempre le faltó Lucena, le faltó Pulpito, le faltó Patiño, le faltó Villasanti al comienzo, ¿te acuerdas que no Sí. estaba? Y ahora le va a faltar Villasanti de vuelta. Y sí, pero lo estaban preparando No, ya. pero ¿y el ambiente cómo? Es cierto, ¿verdad? Carrascal levantó su rendimiento, pero ¿cómo va a estar? Vos si sos Pica Lucena, ¿cómo va a estar? ¿Le dejan ir a otro y a mí no, más o menos? ¿O cómo? ¿O creen que no va a afectar? Ahora, a Cerro también, convengamos, se le abrió el partido muy rápido. Eso facilitó bastante. Claro. Sí. Una situación del partido, 2 jugadas, 2 arranques, 2 goles. Y a partir de allí lo fue manejando. Tanto así que ni la expulsión de Patiño termina perjudicando a Cerro. Pero encontró eso, Fede, porque mejoró lo que le faltó allá. Sí, porque allá sí, claro. también jugó bien. ¿Qué faltó allá? Pisar el área. Y fíjate que acá todas las veces Pachi arrancaba el área. Pachi nunca pisa el área. Cuando él pisa el área, esto. Cuando él no pisa el área, es un gran cerebro, le hace jugar a todos. Cuando él pisa el área, pasa a hacer partidos extraordinarios. Porque siempre le da juego a... Pasa que cuando jugás con un media punta y un solo punta, si los volantes no pisan el área, queda huérfano allá arriba. Y este partido pisaron, arrancaban todo al vacío. Lo que digo nomás es que la exigencia para con Cerro, no sé si bajan con esta situación que se da. Yo siempre soy partidario del que tiene que entrar y jugar. Era famoso que suelo decir, no, todos están en la misma clase y todos tienen que entender. Te dijeron que Lucena no quiere jugar. No. Por eso, no, a eso creo que te refieres. No, yo me refiero a Villasanti. Se va Villasanti, que es uno de los mejores jugadores de Cerro. Ahí está Damián y está Wilder. Y vos decís, Damián y Wilder son jóvenes. No, ellos son los que se le preparó en el plantel. Cerro no fue a buscar un volante para cuando se vaya Villasanti y Lucena. Claro. Y lo mismo pasa con... ¿Por qué Cerro buscó a Alan? Porque Alan era una posibilidad para sumar sabiendo que Beto se va a ir. Cerro tiene 4 jugadores en la selección. Arzamendia, titulares. Arzamendia, Beto, Villasanti y Lucena. Y Pulpito y Patiño no, pero Pulpito que venía siendo convocado. O sea, vos sabés que se van a ir. Y Cerro tenía Franco, que era un jugador que las veces que entró funcionó. Pero después de Franco, tener la posibilidad de Alan por lo que pasó en su salida y agarró a Alan, porque se va a ir Beto. Y lo mismo te pasaba en el medio. Ellos ya eligieron Damián, Bobadilla y Wilder son refuerzo de Cerro. Ahora voy a decir, son juveniles, sí, pero Cerro dentro de su presupuesto hoy tiene la espalda de Chiqui, alguien que sabe cómo llevarlo, que ya le dio minutos, ya le posicionó en ese lugar de se va Villa y ustedes agarran. De hecho, Damián Bobadilla es capitán de Cerro. Claro, Ella fue capitán en la primera. Yo estoy de acuerdísimo contigo, pero lo que digo nomás es, Jota, para que se entienda bien, el nivel de exigencia mayor es para Libertad, por ejemplo, para Guaraní, para Olimpia, buscando el título porque no transfieren en pleno campeonato. Cerro transfiere en pleno campeonato. Se fue ya Arzamendia, ¿verdad? Debate futbolístico. Sí, pero futbolístico. Es tu exigencia mediática nomás, porque eternamente Olimpia sale campeón y empieza a salir campeón con Arnero cuando queda fuera con Junior, cuando Libertad, Guaraní y Cerro tenían distracción de Copa. O sea, hoy Olimpia y Libertad están en la Copa. Sí. Es la Copa la prioridad. No pueden hacer un tan mal campeonato como el que están haciendo, porque se le va a ir todo.
pero es la Copa, a todos le pasa eso, son pocos los equipos que salen campeón del torneo local y campeón de la Copa, hace mucho que nos pasa más eso por la competencia que hay, cantidad de partidos que hay. Acá Olimpia y Libertad están jugando copas internacionales y es lógico que no tengan, le pasó lo mismo a Cerro, ahora se eliminó y mira cómo se enchufó. Por eso la exigencia para Olimpia que a veces y para... perjudica también a los equipos. A veces se siente ese golpe de la eliminación Copera y muchos tardaron un tiempo en reaccionar. Sí. El post-copa que se dice. Sí, Cerro tuvo una rápida reacción. Sí. Se eliminó el martes y el sábado jugó de otra manera, ganó y ya se vuelve a meter a la lucha por el título, que no es un detalle menor porque Cerro, al no ganar el Apertura, tiene una obligación extra en este torneo clausura. Claro, por eso. Tampoco vas a tirarle toda la exigencia a Bobadilla, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo como jugador, pero hincha de Cerro, quiere que Cerro sea campeón, pero también tiene que ser consciente que Cerro está transfiriendo en pleno campeonato, urgido por tema económico, que es un golpe de todo el mundo, ¿verdad? Barcelona está con problema económico, entonces digo nomás eso, que me parece que crece la exigencia para otros clubes que sostienen un plantel y no con Cerro Porteño. Porque Chiqui no es mago tampoco, es espectacular, todo lo que hace tácticamente hablando, y después el Papaguazú ahí dentro otra vez. No sé si el hincha de Cerro va a estar en condiciones de exigir cuando que está viendo que se están yendo jugadores capitales de Cerro. Lo que tiene es de alto nivel, Nico, necesitan tiempo nomás. Cerro no me ha parecido Luis Vargas, porque están muy bien preparados, o sea, lógica, acá se ve que el nivel de entrenamiento de Cerro Porteño es altísimo. Por eso tiene jugadores en la selección. Berizzo es un entrenador que en todas sus conferencias, en todas sus charlas, él lo primero que te dice que busca no es el talentoso, pero no hay que extremar, ¿verdad?, llevar a uno. Él todo es físico. La dinámica, la intensidad de nivel europeo es lo que él busca. Y ese entrenador elige jugadores de Cerro. Y en Cerro los que aparecen... Después puedes ganar, perder por desorden, por un montón de cosas, pero la dinámica que tiene Cerro es altísima. Entonces los jugadores que van a ir apareciendo lo que necesitan es minutos de juego nomás. A Carrascal, que es un jugador internacional, viene del fútbol colombiano, de jugar Copa Libertadores, y la dinámica del fútbol paraguayo le estaba costando, de ese plantel de Cerro. Sí. Villasanti hoy lo lleva al Gremio por la dinámica que tiene, no se va por su técnica. Villasanti no tiene una gran técnica, un jugador práctico, pero no es como Roberto Fernández, que voy a decir que buen pie tiene. Tiene técnica también, pero Villasanti tiene potencia, dinámica, tiene un recorrido. Lucena, el Lucena de Libertad, el Lucena de Rubio Ñu, siempre fue un gran jugador, pero en Cerro lo vimos con otra dinámica. Y pasó a ser el jugador de selección que termina siendo. Yo por eso digo, dentro del presupuesto, lo de Cerro no es, qué problema hoy, a ver qué pasa. Cerro ya sabía y ya eligió a Damián Bobadilla y a Wilder Viera y algún par de chicos más que seguramente se le está preparando para... Damián Bobadilla fue capitán en un partido de Cerro, no me acuerdo cuál, que jugaron los juveniles, la primera. Habrá sido una de las últimas fechas. Uno de sus primeros partidos él fue capitán de Cerro. Eso no es una casualidad, es un mensaje, una proyección. Yo creo, Jota, también que Cerro sabía que la transferencia era inminente, o de Villasanti o de Lucena. Y Morales también se va a ir, y Beto se va a ir, y Pulpito se va a ir. Pero hablando puntualmente de ese puesto, Cerro sabía que uno de los dos se iba a ir. Sí. Entonces, de a poco empezaron a apostar a Bobadilla, a Viera, trajeron a Carrascal. Entonces es como que ellos se van en cualquier momento. Sí. Y finalmente se da esto de ¿Y a Carrascal por qué le traen? Porque nosotros no tenemos centrales y volantes centrales jóvenes con una cierta cantidad de partidos. Y si vas a traer un chico que tiene 10, 15 partidos, hace nomás vos el de tus inferiores. Claro. Steven Moreira tiene 51 partidos en General Díaz, 22 años. Tiene 12, 13, 14 partidos en Luqueño del semestre pasado. Esos son los jugadores que le sacan ventaja al resto. Detrás de él Morel. Y detrás ya no hay. Wilder Viera no tiene 10 partidos. Damián Bobadilla no tiene 10 partidos. Hay un pozo entre los 19 y los 21 años donde vos no sos titular indiscutible. 1, 2, 3 son la figura, el Cunagüero que te aparece, el Juan Iturbe en el fútbol paraguayo, que son titulares. Pasó con Maciel, apareció, era una bomba. ¿Quién lo atajaba a Maciel? Era para la selección, no juega más.
hay un pozo, no todos los jugadores, de 100 jugadores, 2, 3 nomás tienen continuidad, los 17 en CISO hoy, tienen esa continuidad. Después el resto tiene un proceso que entre los 17 y 18 años de pisar el plantel de primera y los 21 o 22 años donde ya tenés que ser sólido, tenés que sumar 40, 50 partidos. Y a partir de ahí empieza tu continuidad de partido, a los 21 o 22. Nosotros perdimos posiciones claves en el fútbol paraguayo por el sistema. Cambio de entrenador, se te echa si no ganás, el sub-19. Entonces esos chicos de 17, 18 años que no servían para la reglamentación, que normalmente se elegían lo de los costados, entre sus 19 años, cuando ya pasaban a tener 20, no eran opción en un plantel un chico de 20 años. Un volante tapón vos no podía poner con 20 años si no podía jugar, si ya había ya un chico de 18 años en el sub-19. No puede poner 2 juveniles por puesto nomás. Entonces hay un pozo importante ahí de esa edad. Y hoy se le prepara a Damián, hoy se le prepara a Wilder, que encima de ellos está la camada de los Ñamandú, de Steven Gómez. ¿Steven Gómez cuántos años debe tener? Ese se me fue el dato. De muchos volantes de 22, 23, 24 años que hoy están con esa edad y están con el mismo recorrido que un chico de 19 a 21. Claro. Hay un pozo muy grande ahí, Nico, en esas posiciones. Por eso es valorable, y también por la situación presupuestaria de Cerro, también. ¿verdad? Y la llegada de tener un técnico como Chiqui, porque si no era Chiqui estaba fuera después de aquel partido con Barcelona. Y después de eso, después de haber salido campeón, Tiburón Torres salió campeón, a los 3 meses le echaron porque no ganó 3 partidos. Después de eso, la eliminación de la Copa ahora. Y no estaba haciendo un gran campeonato. Cualquier otro entrenador lo sacaban. Sí, totalmente. Y al sacar, vuelve a venir otro, y nadie apunta a darle los 10, 15 partidos que necesitan los juveniles. Por eso... En el 2000 nació Steven Gómez, perdón. 21 años. 21 años, ¿viste? Él es de ese proceso que si en la época de la reglamentación 3 años atrás, él a los 19 ya no. Él de hecho debuta en el 2019 mediante el reglamento sub-19. Y te da la chance de entrar 1 o 2 veces en esa posición, volante central en Cerro Porteño. Es lo que pasó con él, jugó 2 o 3 partidos de seguido y después... Se habrán lesionado todos. Poco tiempo. Cuando aparecen otra vez los Palau, Topo, Aguilar, Torales, todo lo que tenía Cerro en aquel momento... Y bueno, y Steven pasa otra vez a la reserva y juegan los grandes y siguen jugando los extremos como juveniles. Entonces él llega a los 19, 20 años con 2, 3 partidos nada más de primera. Y vos en tu inicio necesitas el entrar, salir. Hoy, ¿qué pasa con Vargas de Nacional? Fue figura contra Cerro en ese partido en cancha de Nacional. ¿Te acuerdas? Él entró, hizo el gol. Después fue figura en 4 o 5 partidos. Hoy no está. Él está en ese proceso. En algún momento va a aparecer y va a hacer una bomba. Porque son pocos los jugadores que a los 19, 20 años entran y no salen más. Eso es muy poco normal. Mezclando todo, ¿hay que preocuparse por el no triunfo de Olimpia y de Libertad? Le ganó Guaraní, le ganó Nacional. Podía haber ganado Libertad el partido. Ahora, lo de Libertad puntualmente, ¿es para preocuparse por todo el plantel que tiene? Por eso, los dos, Olimpia también. Yo dije el sábado que nos fijamos mucho en Olimpia, en Cerro, es como que hay una exigencia mayor hacia esos equipos. Pero a mí me da la sensación que deberíamos apuntar también a Libertad. Libertad tiene un gran plantel y hasta ahora es como que le sigue buscando la vuelta a este equipo. Porque tiene un equipo, vamos a decir, ordenado, sin problemas financieros, se agranda el tema del gran plantel. Yo no me acuerdo en los últimos años, alguien en la época de los 90, sí, Olimpia era campeón acá, era campeón de América, pero era otro formato, completamente otro formato era. Hoy con la cantidad de partidos que hay, hoy yo no sé si hay muchos equipos en el mundo que en Sudamérica que salen campeón de su liga, que ganan de punta a punta y hacen gran campaña en los niveles internacionales. Es difícil pensar que Libertad pueda sostener definitivamente estas dos competencias, pero... Es muy difícil. Pero a ver, hablamos del comienzo nomás. Por eso, yo no apunto al final, yo hablo de este comienzo de Libertad.
Sí, pero es muy difícil. Jugó 2 partidos a nivel internacional, 4 a nivel local, le sumamos Copa Paraguay. En el torneo local todavía no ganó, tiene solo 3 puntos. Pero no gana, por eso, si vos mirás los números, a Libertad le hicieron 4 goles, le hicieron 3 goles en 4 partidos. O sea, está por debajo del promedio de un gol por partido. O sea, no está mal. Libertad lo que no está teniendo es claridad para ganar los partidos. Tiene menos 1 Libertad, pero en 4 partidos le hicieron 3 goles. A Olimpia le hicieron 5 goles. Él le hicieron 9. Olimpia marcó 5, pero le hicieron 9 goles a Olimpia. Contra Guaireña no recibió goles, por ejemplo. Claro, por eso. Y el partido que pierde contra Nacional, sí, lo pierde con una carambola. Sí, entonces ahí está, a 12 le hicieron muchos goles. Sí. ¿Verdad? Cuando vos hay veces que no ganás, le pasó a Nacional en el arranque del torneo pasado, no ganaba pero tampoco perdía, y no le hacían goles. Después Nacional empezó a ganar y peleó el campeonato. ¿Verdad? El caso de Olimpia es distinto al caso de Libertad en la desesperación futbolística, vamos a decir, porque a Olimpia le están haciendo muchos goles. Eso sí es un problema para un entrenador, que te hagan muchos goles. Cuando vos no haces goles, es un gran problema, pero es un problema solucionable, vamos a decir. Claro. O sea, todos son solucionables. Pero es más problemático cuando te hacen muchos goles. Defensivamente. Claro. O sea, mirá nomás la cantidad de goles y lleva más tiempo ese trabajo defensivo para mejorar que el ofensivo. Y lo que te da la solidez. Cerro Porteño de Astrada salió campeón ganando 1-0. Hay veces que vos empatando y ganando 1-0 sos campeón si no te hacen goles. No, de Troglio. El de Astrada también, el de Troglio, tenés razón. Mono Villarreal, sí. Cierto, el de Troglio, tenés razón. El de Troglio, el Cerro de Troglio. Sí. El Guaraní de Jubero hizo 100 goles en una temporada y no salió campeón. Y ese equipo de Cerro de Troglio era un equipo justo, no tenía más. Recuerdo que Digno González debuta siendo juvenil, aparece en los últimos 3 partidos. Sí. Él aparece en la foto del título. Era Lo César. estoy subestimando, sino César. Que era un plantel muy corto. Era César Ramírez que jugaba roto. Sí. Y después eran todos chicos que entraban de repente. Y ese mismo año, Torrente con Libertad hace una campaña espectacular. Más de 80 puntos sumó. Sí, y no gana. No se fue a la Libertad. Por la solidez defensiva. Se fue como Paraguay 3. Tuvo que eliminar a Táchira al año siguiente para avanzar a fase de grupo. Bueno, vamos a ir a la pausa. Les quería llevar a mis comentaristas a Olimpia y a Libertad y terminaron hablando de Cerro Porteño otra vez. Pero bueno, es una lucha. Es Yuchi, Pichera. Vamos a la pausa. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Un préstamo para tu primer auto significa tu independencia y nuevos lugares por conocer. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú, te acercamos a tu primer auto ofreciéndote préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a itaú.com.pi y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Quieres sentir el placer de no cocinar? Toca el punto P en tu celular y disfruta la sensación única de que cocine otro. Pedí tu cena en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17
17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Kese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Sigue la novela Messi, vamos a ver en qué termina. Está viajando su papá, su representante en estos momentos, a París para hablar un poquito. No está definida la situación de Messi, como él mismo lo dijo en la conferencia de prensa. Sí, hay mucha gente ya en el aeropuerto y cosas por el estilo, pero no está definido. Además salió el Manchester United, que le ofrece una ponchada de dinero a Messi para entrar en competencia con el PSG. Y otra situación que se plantea en estos momentos es que piden que el PSG sea suspendido sin fichar. El juez puede decidir en 48 horas, es lo que dice la información. Vamos a ver si es que se logra algo en esta lucha tenaz que se hace alrededor de Messi, que ya se despidió del Barcelona, le despidieron todos y realmente fue una ceremonia bastante triste en la despedida del astro argentino. Bueno, Guaraní en la punta, J, estábamos hablando del nivel de algunos equipos. Me gustó lo que hizo Guaraní, me gustó Cerro. No fue muy atractivo el partido de Soldamérica, pero ganó. Luqueño creo que es el tercero en este ranking que yo hago en cuanto a desenvoltura futbolística que vimos este fin de semana. Y no solamente por el triunfo, ¿verdad? ¿Cuál no te gustó, Nico? Y Sol. Pero Sol juega eso, yo no... Sol tiene un juego directo muy particular. Sol es... que por ahora le está dando resultados. Claro, que es lo que le Sol, conviene hoy. Es lo que a Sol le faltó durante muchísimo tiempo. ¿Sabes cuántos equipos bajaron jugando bien? Que decían, qué lindo que juega, acordate, y después no le alcanza. Jugando bien es jugando lindo para la gente, ¿verdad? Tocar. Y Sol creo que está agarrando un funcionamiento donde depende mucho de los goles. También es un equipo con poco gol. Sudamérica es un equipo con poquísimo gol. Que ahora con Da Costa está consiguiendo, ¿verdad? De hecho, como decía Fede, fueron tres goles en partidos fundamentales. Porque él hizo el gol contra Luque, hizo el gol contra Libertad para sumar, y ahora hace un gol en un duelo directo otra vez. Sí. Pero Sol juega eso, a Luque no le dejó jugar. Ese partido con Luque, Sol le incomodó a un luqueño que jugó bien. De hecho, Luque después de ese partido cambió todo. Luque jugó la primera fecha que a todos nos llenó contra Cerro con un equipo ofensivo que lo puso a Parra por derecha. Lo puso a Ortiz de lateral izquierdo. Por izquierda había jugado media punta, eran el argentino y Colmán, pero era un equipo ofensivo que jugó bien. Ese mismo equipo repitió contra Sol y Sol no le dejó jugar líricamente. Mirá nomás el equipo de Luque de hoy está Gamarra, hoy está Borja, ellos no jugaban. Hoy está Zamudio, Ortiz pasó a jugar por izquierda. Y están subiendo los rendimientos de estos jugadores de Gamarra, por ejemplo. Sí, pero están ganando con ellos. Nunca con 2-9, por ejemplo. Sí, pero... es lo que Berti claro, considera. Media punta, ¿verdad? Que hoy es... O sea, él pone muchos jugadores de buen pie, como se dice, del medio para arriba, Sí. pero nunca con 2-9. Él juega así. Sí. Así mismo. Vamos a saber novedades del Olimpia en un ratito, fundamentalmente lo de Alcaraz, porque
Los técnicos suelen decir, Jota, a ustedes que uno no juega bien cuando quiere, y lo de Olimpia no pasa por jugar bien o jugar mal, sino por las dificultades sanitarias que tiene, ¿verdad? Los lesionados, y principalmente en una misma zona, en la zona defensiva. Uno quiere creer que Alcaraz ya va a estar para el partido ante Flamengo por Copa Libertadores de América. Se viene un partido bravísimo para el Olimpia, y que tenga este tipo de dificultades es peligroso. A Olimpia le está faltando en la zona defensiva, que es donde soltó gente, porque soltó Polenta, soltó Carlos Rolón, y soltó Ernesto Caballero también ya el semestre pasado, ¿verdad? Que era uno que le daba una mano ahí, y apeló a la posibilidad de Luis Cáceres. Te puede dar una mano porque también jugó ahí Santa Cruz ya en San Lorenzo, o sea, vino como volante para también darte una mano como volante central. Y Agustín Ale, el que trajeron, ¿verdad? Que evidentemente no llena la expectativa, por eso, o no estará bien en los entrenamientos, por eso no juega. Segundo partido consecutivo lo hacen pasar a Richard de central. Sí. Y sin Ale en el banco. Claro, y Jordan no está en su mejor momento, tiene equivocaciones puntuales, es un tipo que se mata, se muere, se tira, está bien físicamente, se nota que pero tiene equivocaciones puntuales que le están haciendo salir del equipo cada vez que tiene sus chances. Entonces el único rendidor es Saúl, porque Luis Cáceres tiene siempre algún problemita muscular o algún problemita de golpe o algo, nunca está al 100%. Y sale luego, no es luego que se queda un rato más ahí, no, me voy a reventar el alma aquí. No, se revienta Nico, tiene el problema. Pero sale demasiado. Y bueno, pero su estilo de juego es ese, tiene mala suerte, se está golpeando. Él es un jugador rendidor. Pero y después coge otra, no es que descansa dos fechas o qué. Te cura, y vuelve a jugar. Pero ya ahí vuelve a jugar, Nico, así es. Y Antolín y Saúl son lo que tienen, y Antolín no está para miércoles, domingo. Ya, de hecho, mira, si él y Roque son los que más alternan de la época de Garnero, luego él casi nunca repetía semana y fin de semana. Ahora, la situación de Richard, ¿qué es lo que tenemos que hacer con él? Metiéndonos en el trabajo de Ortema, de técnico, que él sabe más que nosotros. Porque es un jugador que te puede rendir en cualquier puesto. Yo creo que Richard le pone de arquero y va a atajar igual. ¿Cuál es el problema de Richard? No, que rinde bien de defensor también. Te jugás con él de defensor y resignás su trabajo en el medio campo, o es más importante en el medio campo Richard y busca otro de defensor. Hoy es más importante en el medio campo, pero no es la primera vez que decimos, a la larga Richard va a ser el central de Olimpia. Pero la urgencia de Olimpia hoy está en el medio, ¿o no? Pero no hay. Para funcionamiento, digo. No hay. El jugador tapón como él no hay. O sea, Orsuza termina siendo un bombero, un auxilio que te da lo que te puede dar cualquiera de los otros volantes que tiene Olimpia por delante del tapón. El tapón es Richard, es él, más allá de que te guste o no, esté la crítica o no, él es el que se hace cargo del partido. Jordan todavía no se hace cargo del partido. Jordan está en un gran momento, en un buen nivel, está en esos pasos, pero él, y aparte su característica no es para meterse él entre la línea y ser todas las veces la salida, él es más arriba, era enganche luego de por sí. Jordan era enganche en su... ¿por qué yo digo Jordan? Perdón. Richard. Brian. Brian. Porque Jordan tuvo mucha deficiencia el otro día jugando de central. Jordan está en un momento para mí de duda, de inseguridad, que hace que no se potencie lo que él es como jugador. Pero para mí, Jota, el crecimiento futbolístico que pueda tener el volante que dijiste, ¿cómo se llama? Brian, se debe a Richard, a la presencia de Richard ahí. Claro. Él necesita de Richard. Si Richard es el que se hace cargo para que Brian pueda mostrar todo el talento que tiene. Claro. Ojeda hasta puede jugar por los costados, Y conjugó ahí con no Inter. No es lo mismo, evidentemente, pero creo que por alguna situación se puede acomodar. Y jugó con Inter, jugó ahí. Y ahora seguramente a la vuelta con Flamengo va a jugar ahí también, allá. Me parece que va a ser lo más lógico. Pero Olimpia está jugando bien, lo que no tiene es contundencia arriba, porque hoy está corriendo
más de lo que corría antes sin pelota. Pero es una deficiencia importante. Vamos a hablar con Ariel y Fran para que nos dé novedades. Me gustó también la mayor soltura de Roque Santa Cruz. Está muy bien, Roque. Está muy bien. Está muy bien, Roque. Ahí falta que congenie bien con Pita, ¿verdad? Que es el hombre fresco. Para entender, Eric López lo hacía muy bien. O sea, Pita, si es que llega a congeniar, o sea, Camacho, Eric López y para este estilo de juego. Ahora, otra cosa es el Olimpia de antes que era esperaba y tiraba pelotas básicamente cuando tenía posesión al área y Pollo y Roque jugaban muy juntos. Eso se ve en el segundo tiempo. Como Olimpia tuvo otro peso cuando Pollo y Roque jugaron juntos ahí arriba. Pero era un momento de posesión. Eso te pasa en un 2-0 abajo. Y Guaraní tuvo una laguna importante en ese momento, en ese arranque del segundo tiempo. Y porque Fernández Cedrés tuvo una molestia, salió y pasó con Perdió fuerza en el medio. En el medio. Ese fue el mejor momento de Olimpia. Llega al descuento y estuvo muy cerca del empate. Recuerdo 2 tapadas de Servio cuando el partido estaba 2-1. Sí, Servio fue fundamental en el... Servio tapó porque Olimpia tuvo muchas chances de gol. Otra cosa iba a ser si Olimpia no marcaba, o sea, no tenía chances. Olimpia tuvo muchas chances de gol. Ariel y Fran, ¿cómo estás, Ariel? Bien, Nico, ¿cómo estás? Saludos a los compañeros de la audiencia. ¿Qué hay por el mundo Olimpia hoy, lunes? ¿Cuál es el panorama? Hoy a las 4 de la tarde va a ser la práctica más importante, ya mirando lo que va a ser el compromiso del miércoles, porque hoy van a ser probados y vamos a ver si es que van a llegar Pita, Antolín y Luis Cáceres. Si no llegan, Richard va a jugar con Saúl abajo, Orsusa con Brian en el medio y Roque con Pollo arriba. ¿Cuál es la dolencia de Antolín? Él tenía una contractura. Y es por eso de que estuvo fuera de las actividades, o está mejor dicho fuera de las actividades, y hoy va a ser evaluado nuevamente. Si juega Richard de central, entonces va a ser Orsusa el que aparezca ahí. Sí, Orsusa. Si no llegan los tres, el probable Aguilar, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Richard Ortiz e Iván Torres. En el medio Ramón Sosa, Brian Ojeda, Edgardo Sousa y Derly González. Y arriba Pollo en compañía de Roque Santa Cruz. Pollo que tiene que levantar también su nivel, Jota. Y ahora volvió a tener chance. El otro día entró bien. Me parece que Pollo ese partido contra Inter, él venía con algunos, él estaba con fiebre. Hizo un partido correcto desde lo táctico porque corrió bastante, pero le costó conectarse en lo futbolístico. Y de local, Olimpia se replegó y las pelotas eran todas largas, que no era la mayor virtud de Pollo. Pero este segundo tiempo con Guaraní entró bien. Sí. Si trabaja normal, hoy Antolín juega, entonces, sí, Ariel. Sí. A mí me dijo que es muy difícil la situación de las dos. Pregunté por el caso de Pita y de Antolín y me dijeron que era muy difícil. Hoy, esta tarde, vamos a saber realmente cuál es el panorama de ambos. Pero está complicada la situación. ¿Y el ambiente fuera de eso cómo está después de la derrota? ¿Hay preocupación ya o...? No, el ambiente es bastante óptimo. ¿Sí? Bueno, sí. Porque están mentalizados de que es otra competencia. Es cierto que también, como ellos mismos dicen, es muy difícil, está muy difícil la serie, pero Olimpia en estos partidos puede dar sorpresa, entonces hay antecedentes también que lo ayudan a pensar en positivo. Está copado el estadio en relación a la cantidad de gente que puede ir, ¿verdad?
De las 4.000, 5.000 personas inscritas, las que sí llenaron realmente la solicitud para el ministerio son hasta ahora 1.500 personas. Quedan todavía entre hoy y mañana, solamente ya esto estará terminando, porque la gran mayoría tiene solamente una dosis y eso obviamente hace de que no pueda pasar la prueba. Ah, bueno. Qué bien, hay que ser exigentes. ¿Y qué más, Ariel? Nada más, se lo va a guardar hasta lo último, es lo que ahora me dicen. Justamente me están enseñando y me dicen se lo va a guardar hasta lo último a Pita y a Tole. Lo de Tito no fue noticia de nada, parecía como que se tocaba al principio, después terminó el partido. Sí, en un momento dado sí tuvo un fuerte golpe, pero después ya no. Terminó relativamente bien, pero ya no fue de preocupación como los otros casos. Una vez, inmediatamente después de tocarse esa parte del muslo, tiró un centro con derecha y yo dije, upa, pero después tiró un par otra vez con la izquierda. Sí. Después ya prácticamente estuvo trabajando normalmente. Bueno, Ariel, lo dejamos ahí, ¿verdad? A esperar a la práctica de esta tarde. 16 horas entonces, a las 4 de la tarde la práctica en la Villa Olimpia, y ahí yo creo que una vez culminada la práctica vamos a tener ya novedades importantes en cuanto al equipo que está para arrancar el miércoles ante el Flamengo del Estadio Manuel Ferrer. Un abrazo, Ariel. Dale, señor, atentos. Bueno, ahí está Ariel y Fran con las novedades de Olimpia. Vamos a aprovechar con Álvaro, vamos a conocer novedades de Cerro también, fundamentalmente lo del Pica Lucena, para después ir a la pausa. Y ya venimos después con el bloque olímpico, ¿verdad? ¿O todavía no? Todavía no. Pero vamos a hablar con Álvaro para conocer novedades de Cerro Porteño y después ir a la pausa. Álvaro, ¿cómo está, Álvaro? Hola, Nico, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. ¿Qué novedad hay en el mundo Cerro después de la victoria? Mañana a las 10 de la mañana viaja rumbo a Porto Alegre Matías Villasanti, nuevo jugador del Gremio. Va a ser compañero nuevamente de Diego Churín, que dio buenas referencias del capitán de Cerro Porteño, al igual que Felipao Escolari, que es un gran amigo de Francisco Chiqui Arce. Aproximadamente 3,5 millones de dólares, o 3,300,000 que dan para Cerro Porteño. No es una venta al contado, pero es una buena plata que ingresará a Cerro Porteño por su capitán. Exactamente. ¿Y lo del Pica cómo está? Como nos decía Ariel Martínez terminando la semana pasada, Nico, no hay acuerdo todavía entre clubes y por ahora el Pica Lucena sigue en Cerro Porteño. Espectacular. ¿Lesionados no hay? Lesionados sí. Hay dos, Wilder Viera y Luis Fariña. Wilder Fariña, que tenía para un mes por la distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, y la contractura que sufrió Luis Fariña 2 semanas. También hay que sumar la expulsión de Juan Patiño en el partido pasado ante Guaireña, y decía Francisco Arce en conferencia de prensa que el reemplazante está entre Pablo Adorno o Carlos Rolón, que podría debutar en Cerro Porteño. Subió alguien al plantel por Wilder, ahí se va Villasanti. Hoy no está Lucena, hoy tiene Carrascal, tiene Damián en el medio. Es todo. El juvenil del que me hablaron muy bien, Jota, que todavía no debutó en primera división, es Roberto Ramírez. Volante. Que viene siendo tenido en cuenta por Cerro Porteño, trabaja con el plantel principal y es uno de los juveniles que está ahí codeándose con Wilder y Damián Boadilla. Me gusta mucho cómo juega Pablo Adorno, pero con este panorama que nos dice Álvaro, yo creo que va a jugar Carlos Rolón, porque Carlos Rolón juega por derecha y Pulpito va a seguir jugando por izquierda, que es el sitio donde está jugando luego, ¿verdad? A pesar de que se cambiaron mucho con Patiño, no solamente en este partido, sino en otras circunstancias, sino para sostener nomás el lugar de Pulpito, ¿o no? Y viene en un gran nivel Adorno. Pasa que Pablo Adorno es un jugador de buena técnica, de buena personalidad, de mucha presencia, pero es lento. Y el Pablo Adorno que estamos viendo en esta última parte está teniendo una intensidad que es distinta a la que antes tenía. Y lo dijo también Chiqui Arce en una de las conferencias, dijo, entrenó bien, por eso lo pusimos. O sea que él venía con algunos inconvenientes, y la dinámica y la intensidad que propone Cerro Porteño en sus defensores es un juego distinto a lo que estamos acostumbrados a ver.
Y hoy Adorno agarró ese circuito. Lo más lógico es que juegue Adorno entonces. Y está jugando y encima está bien. Y le costó agarrar esa de seguirle el ritmo a Pulpito, a Patiño. Ellos achican, Nico, el otro día hablábamos los goles que le hacen a Paraguay. Normalmente cuando los volantes salen a presionar, nuestros centrales retroceden. En vez de achicar, ¿verdad? Y Cerro hace ese trabajo. Cerro tiene los centrales que achican y Adorno está hoy haciendo ese trabajo. ¿Vargas puede ganarse el puesto de Rodríguez? Para mí que hoy es el titular Vargas. Hoy es Vargas. Bueno. Sí. Vargas tuvo una lesión. Vargas ya apareció en primera. Sí. Vargas había jugado 2 partidos, creo, no tiene muchos partidos, el tercer o cuarto partido que juega en primera división. Él ya venía insinuando y tuvo una lesión, no sé qué lesión tuvo. Porque Álvaro por ahí sabe. Pero él había tenido una molestia. Cuando estaban Arzamendia, Rodríguez, Rivas y Vargas. Sí, Rivas le ganaba. Ya no está Arzamendia, comenzó Rodríguez el semestre como titular. Y ahora quedan ahí Rodríguez, Vargas y Rivas. Daniel Rivas es el típico lateral izquierdo rendidor. Defiende bien, tiene perfil zurdo, hace la raya y descarga bien. Capaz no tiene la ligereza y la potencia física que tiene Alan y que tiene el chico que ahora jugó. Vargas. Alan es un volante rendidor de gran recorrido que no tiene final. Entonces era una buena idea. Es el típico volante que los volantes de antes o el carrilero que te hace ese trabajo todo el partido. Entonces Alan era la buena idea de formar, por la experiencia que ya tenía, por los minutos que ya tenía en primera, el reemplazante de Arzamendia, con ese proceso de tener que adaptarse a aprender a marcar. Pero sabe un puntito más también que todos los que hemos mencionado con la pelota. Rodríguez. No, Vargas. Claro, y eso tiene Vargas. Hizo ayer. Eso tiene Vargas. Vargas es lateral. Está acostumbrado a ver el partido desde la zona de atrás. Él tiene arranque, tiene potencia y tiene pisadas. O sea, es un jugador que en espacio reducido pisa y tira larga o para y toca con potencia. Es potente. Y aparte tiene el oficio de haber jugado siempre de lateral. O sea, entre todos, él es el lateral original y el más completo. El más completo es Rivas. Claro. Pero él tiene lo que es Zamudio. Él tiene el plus de pasar al ataque. En esa velocidad. Y de pasar bien al ataque. Claro. Él tiene el plus en esa velocidad. Vargas. Estamos hablando de Vargas, claro. Sí, porque Rivas. No, Rivas es el más completo. Más completo que a mí me parece Rivas que es el típico lateral. Como era Wildo, como era... Pero creo que Vargas supo explotar mejor esto, por lo menos hasta ahora, claro, de lo que es su característica. Él se nota cuando se va. Uno ve los partidos de Rivas y Vargas y se nota, ahí está eso. Se nota cuando se nota la presencia de Vargas cuando pasa el ataque. Porque Rivas jugó y pasó alguna que otra vez, pero Rivas es buen jugador. Pero Rivas es un jugador de proceso. Sí. Vargas es un potente, o sea, Vargas elige cuándo irse y cuando se va no para, se va, no va a ir a instalarse como Tito. Tito se instala como un volante. Y te da juego, hoy por su experiencia te da profundidad, es importante. Pero Tito al comienzo no llamaba mucho la atención como lateral, porque él era un jugador que todos lo elegían porque él hacía todo lo correcto. Vargas es explosivo, como Zamudio está bien y juega. Porque tienen esa explosión que no tienen todos los laterales. ¿Y qué más encerró, Álvaro? El partido del sábado ante Guaireña fue el encuentro número 11 de Luis Vargas en Primera División. 11. Había aparecido después de 4 meses, luego de aquella lesión de fractura de pie que tuvo Luis Vargas a comienzo de año. Estaba jugando y mucho el lateral izquierdo, luego tuvo la fractura, tuvo un parón importante y volvió el día sábado. Ahí está la explicación. Lo dejamos ahí, Álvaro. Semana clave, Nico, para definir principalmente lo del zaguero central. Pablo Adorno o Carlos Rolón, veremos cómo se desenvuelven en los entrenamientos y por qué futbolista se termina decantando Francisco Arce para el clásico del sábado ante Olimpia. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Un abrazo grande. Vamos a ir a la pausa en un ratito, ¿sí? Gremio hoy juega con Chapecoense. Ahí está el partido de Gremio que no está pasando bien en el campeonato local y ya hubo molestias del director técnico. Aquí va a jugar el que quiera jugar. Dijo palabras más, palabras menos. Así que hay malestar. Señor. Lo de Flamengo, ya que estamos hablando de todo un poco. Sí. Perdió ayer. 4. Perdió 4-0 contra Inter. Expulsado Gabigol.
que no va a jugar, por supuesto, la siguiente fecha del Brasileirão. No afecta para nada el partido de Copa. Simplemente como referencia, ¿con quién perdió? Mencionamos contra Inter. Mencionamos lo de Flamengo, que va a ser rival de Olimpia el miércoles por Copa Libertadores. Así mismo es. Bueno, vamos a la pausa con Cristian y ya retornamos en un ratito. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. ¿Y qué tal tu día, amor? Normal. A las 6 me fui al gym, de ahí pasé por el súper, luego a la ofi, el tráfico horrible, almorcé con Adri y luego me fui a la veterinaria a buscar a Lulú. Ah, y la llevé a dar una vueltita por el parque antes de pasar por lo de mamá. ¡Wow! ¿Qué tomaste hoy? Leche Trébol, la número 1. Lácteos Trébol. Nutre tu día, nutre tus emociones. Trébol, hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos top of mind. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, Tupi, por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, mejor servicio y garantía, en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000, con rastreo automático. Todo para tu hogar. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Regalamos sonrisas, porque son la alegría del hogar y se merecen lo mejor. Tupi ofrece a los chicos caritas pintadas, juguetes didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y más sorpresas. Visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas, y conoce la mayor exhibición de juguetes como piscinas, bicicletas, triciclos, PlayStation, cama elástica, muñecas, autos, tablets y mucho más, para que puedan elegir los mejores regalos y pasar un momento increíble con los chicos. También podés encontrar toda la variedad de juguetes en tu mejor tienda online, www.tupi.com.py. Podés comprar las 24 horas desde donde estés y te entregamos tu producto hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up, pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original, que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17
17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Kese, otro producto con la calidad del Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Regalamos sonrisas porque son la alegría del hogar y se merecen lo mejor. Tupi ofrece a los chicos caritas pintadas, juguetes didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y más sorpresas. Visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas y conoce la mayor exhibición de juguetes como piscinas, bicicletas, triciclos, PlayStation, cama elástica, muñecas, autos, tablets y mucho más para que puedan elegir los mejores regalos y pasar un momento increíble con los chicos. También podés encontrar toda la variedad de juguetes en tu mejor tienda online www.tupi.com.py. Podés comprar las 24 horas desde donde estés y te entregamos tu producto hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este último episodio de Desde Tokio FC. En esta última entrega en exclusiva con respecto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se han cerrado oficialmente el día de ayer cuando Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, ex campeón olímpico justamente el alemán, dio por cerrados oficialmente los Juegos, abriendo un nuevo periodo de Olimpiadas, que en este caso durarán 3 años, con Asunción 2022 de por medio, con Juegos Panamericanos también, hasta llegar a París 2024. Obviamente que estos Juegos tuvieron un grado de incertidumbre desde la misma postergación a causa de la pandemia, hasta la incertidumbre de saber si se realizaban o no este año, porque estuvo muy en duda. Es más, hubo hasta un medio importante de comunicación a nivel internacional que daba por seguro que estos Juegos no se realizaban y finalmente fueron un éxito. Un éxito también desde lo sanitario, porque en 600.000 testeos, tan solo 138, ni llegamos a los 200 positivos. O sea, un número que una vez más demuestra que cuando las burbujas y principalmente las deportivas se hacen bien, porque se han cumplido con todas las medidas de seguridad, tienen éxito. Realmente son exitosas. Pasó en el fútbol, tenemos el ejemplo local, el deporte a nivel general y ni hablar de estos Juegos Olímpicos en un evento ya con mayor presencia de personas, de voluntarios, de dirigentes, de deportistas, de periodistas, de gente externa, de gente más allegada, de empresas tercerizadas, de colaboradores, bueno, de todo. Entonces, desde ese punto de vista fueron unos Juegos muy exitosos. Unos Juegos que dio paso al deporte como central atracción, como es habitual, como es siempre, como se da siempre, pero quizás sin esa espectacularidad de lo que hubiese sido, y yo divido principalmente en 2 aristas. Uno, el público en los estadios y la energía en el pueblo japonés, que no se sintió por una cuestión lógica. Ellos estaban incluso mayoritariamente ante el rechazo de los Juegos, y si bien no protagonizaron ningún tipo de problema, sí
se sintió en la calle que no había una fiesta, porque los juegos se estaban haciendo acá. Y sin duda que el público en los estadios, para el espectáculo, para el show y más por lo que generan unos Juegos Olímpicos o en un Mundial de Fútbol, es fundamental. En definitiva es vital, cambia todo, absolutamente todo. Y otra arista es la espectacularidad con la que hubiese concretado y encarado y concretado finalmente la organización los Juegos desde el espectáculo, desde la tecnología que iban a imponer con todo. Algunas cosas se hicieron, como el caso de los drones en la apertura, pero hubiésemos tenido unos Juegos inimaginables. Yo creo que nos perdimos de unos Juegos y la pandemia se llevó unos Juegos que hubiese sido o parecido o igual o mejor que el de Beijing 2008 en términos de quedarse con la boca abierta y decir, estos tipos pueden hacer todo esto desde lo tecnológico, desde la infraestructura, desde el potencial. No, eso sí nos ha quitado la pandemia. Lo que no nos quitó fue las historias deportivas, las historias detrás de los ganadores, de los que pierden, de los que consiguen podio, de los que están felices, de los que no tanto. La gran ventaja de los Juegos Olímpicos es que con relación a otras competencias hay muchos más deportistas felices, los que han superado sus marcas, los que están acá, los que cumplieron el sueño de ser olímpicos, los que luchan por esa medalla de oro, los que consiguen la plata, el bronce. Y eso obviamente sin dudas tuvo su esplendor. Y hemos visto grandes competencias, desde la natación y el atletismo, los dos deportes quizás más importantes. El béisbol que volvió con un Japón, el masculino, que se hizo dueño del oro ante los Estados Unidos en la final. Y después habrá que ir a los deportes también nuevos, a los que se finalmente presentaron en estos Juegos Olímpicos de Tokio, con el caso de Ítalo Ferreira en el surf, el brasileño que fue leyenda y figura en estos Juegos, desde los casos de solidaridad que tanto se destacan, Hassan recuperándose la integrante de Países Bajos de una caída en semifinales para terminar clasificando la final, ganando esa semifinal y ganando la medalla de oro en 3 competencias, en 1500, 5000 y 10000, algo que nunca antes había logrado. Lo de Tamberi y Bashrim en el hecho de compartir la medalla de oro en el salto alto, la sorpresa de Jacobs, el italiano, bueno, tantas cosas, ¿no? China dominando en los clavados, Tom Daly, el británico, una vez más siendo parte de esta leyenda olímpica. Hemos tenido demasiados. Kari Ledecky reponiéndose a esas 2 derrotas frente a Titmus. O sea, hay tanto por contar y tanto por resumir, que en verdad, insisto, cuando una vez que empieza, se da paso a la acción, al deporte, ya el deporte se lleva todas las polémicas por delante, se lleva todas las incertidumbres. Ya está, nos volvemos a enamorar y nos volvimos a enamorar del deporte en sí. Y el último paraguayo en competir fue Derlis Ayala, que logró una mejoría admirable, destacable, loable, porque no es que no cumplió con su tiempo, todos corrieron muy por encima de su tiempo. El propio campeón olímpico Kipchoge, su récord mundial es de 2.01, corrió en 2.08 al igual que en el Río 2016, hizo prácticamente el mismo tiempo. Y Derlis Ayala, que había terminado en el Río más allá del puesto 140 y con media hora de diferencia con respecto a Kipchoge, que hizo el mismo tiempo, insisto, acá en Tokio, termina a 9 minutos y en la posición 43. O sea, lo que ha mejorado en 5 años Derlis Ayala es realmente sorprendente. Uno obviamente después tiene la sensación de que Derlis está para mucho más incluso, pero hay ciertos límites en ciertos deportes, y ahí hablamos también de la genética, de la preparación desde muy pequeño, de los crecimientos, de los tipos de físicos, de acostumbramientos a distintos contextos. Pero Derlis ha sido una persona rescatada por el deporte y hace 10 años apoyada por el deporte, y que le está devolviendo al deporte paraguayo lo que el deporte paraguayo le dio a él. Entonces,
Lo de Derlis me parece muy, muy, muy destacable. Insisto, ha hecho una gran performance. No pudo mejorar su mejor marca, pero insisto, o sea, no, acá ni se discute eso porque todos, por las condiciones principalmente climáticas, estuvieron muy por encima de sus tiempos. 7, 8, 9 minutos, en otros casos más. Una maratón que abandonaron más de 20 atletas. O sea, el solo hecho de terminar con una mejoría como lo terminó logrando Derlis es realmente para pararse y aplaudir. Que nos represente de esa forma y que vaya superando barreras de un chico, de un corredor muy profesional, de una persona que se toma en serio su trabajo, el deporte, que tuvo una preparación de meses en la altura de Paipa, Colombia, que tuvo una preparación de años, siendo muy responsable, muy disciplinado, un deportista a carta cabal. Su profesionalismo es indiscutible y creo que eso hay que resaltar de un Derlis Ayala que, insisto, fue rescatado por el deporte. Su historia lo hemos contado varias veces, ¿verdad? De cómo él se inició en el deporte. Seguramente usted la sabrá, si no, le invitamos a que lea en las distintas redes sociales o en Google acerca de su historia, para no hacer muy extenso este informe, ya que hemos hablado de eso en otras ocasiones. Y es, insisto, plausible, admirable, destacable, y solamente nos queda desear que se mantenga en este ritmo de profesionalismo, de preparación, para que nos pueda volver a representar en París 2024. Bueno, Pedrito, te saludo allí a todos los muchachos. Nosotros vamos a volver en cuestión de horas. Llegaremos el miércoles, jueves, casi ya a Asunción, después de un largo vuelo. Estaremos saliendo mañana y habrá que cumplir, creo que con 1 o 2 días todavía de la cuarentena que impone el gobierno paraguayo con respecto a las personas que vienen principalmente de los Estados Unidos. Y como mi vuelo pasa por los Estados Unidos, bueno, tendremos que acatar esta disposición gubernamental. Así que nos encontramos desde el viernes probablemente allí en Unión FC. Vamos a estar ya regresando después de haber estado aquí informando desde los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El aguante allí de todos los compañeros ha sido fundamental. Gracias, maestro, gracias, Pedrito, por sumarte a esta causa, y esperemos seguir contando contigo con este bloque dedicado a los demás deportes que es fundamental para la difusión, para el apoyo a las distintas disciplinas y sobre todo para hacerlas mucho más visibles de lo que son actualmente en Paraguay. Y qué mejor momento que aprovechar unos Juegos Olímpicos, esa fiebre que tuvimos durante 2 semanas, para poder dar mayor visibilidad, importancia y relevancia a algunos deportes que muchas veces son muy olvidados y que nos acordamos de ellos cada 4 años. También como público, como prensa, hacer un mea culpa entre los dos, ¿verdad? Porque ni hablar del gobierno, ¿verdad? Pero digo, desde el interés que generan estos deportes para el mayor apoyo a nuestros atletas, que en muchos casos dependen del apoyo de su familia, desde lo económico, más allá de recibir. Hoy 72 atletas son becados por el gobierno paraguayo, y sostengo siempre esto: mientras nosotros estamos en lo básico, el resto da 10 y 15 pasos, y de allí les explica por qué no logramos esas medallas tan ansiadas. Obviamente hay un mundo abismal todavía de diferencias, se podrá recortar en algunos deportes más que en otros, pero es cuestión de mucho trabajo, de mucho tiempo y de mucha seriedad. Y sobre todo de una mejor y mayor planificación. ¿Se ha mejorado? Sí, se ha mejorado. ¿Se apoya a más atletas? Sí, se apoya a más atletas. Hay ciertos planes en la Secretaría, creo que lejos de los que se necesitan para realmente tener un deporte muy competitivo. Por ende, habrá que trabajar mejor en todos los aspectos y desde todos los ángulos, incluida la prensa, incluido el público, desde el interés, ¿sí? Para que también los medios de comunicación apuesten más a esto, desde las empresas privadas, para que puedan apoyar mucho más el deporte y que su producto sea visible, ¿sí? Y ahí dependen, insisto, de nosotros y del interés del público. Así que bueno, es un todo para que el deporte paraguayo pueda crecer en una gran dimensión y de una mejor forma. Un abrazo, Pedrito, te doy paso para el resumen final también de tu parte allí con Nico, con Fede, con Jota, con todos los muchachos. Un abrazo, buena tarea, gracias por apoyarnos en estos días. Saludos, Pedrito, saludos, maestro.
Muchísimas gracias, querido Chipi. Feliz viaje de regreso, misión cumplida de la mejor y más óptima forma por Chipi Vera desde Japón, desde Tokio FC. Y nosotros agradeciendo infinitamente el que se nos haya incluido dentro de esta cobertura gigantesca, dentro de este operativo singular que no tiene paralelo en la radiofonía paraguaya, con el único periodista que estuvo presente in situ desde Tokio FC, brindando toda la información, no solamente de la participación de nuestros atletas, sino de los Juegos Olímpicos desde un prisma netamente paraguayo. Y Derlis Ayala, el gran fondista nacional, llega mañana. Está en pleno vuelo en estos momentos desde Japón, y su arribo está marcado para las 8 de la mañana en el aeropuerto internacional. El grupo de dirigentes de la Federación Paraguaya de Atletismo y de su club, el Paraguay Maratón Club, están organizando una recepción en la llegada de Derlis, que va a ser mañana. Misión más que cumplida, 43 en la prueba de maratón olímpica que puso punto final a estos atípicos Juegos, con una meritoria, muy sufrida, pero también muy brillante organización japonesa. En cuanto al medallero final, Estados Unidos en la recta decisiva superó a China por una sola medalla de oro y queda como el líder en la tabla general con 39 preseas doradas. China en el segundo lugar con 38, Japón tercero con 27, cuarto Gran Bretaña con 22, quinta Corea con 20, sexta Australia con 17, y entre los países de América, Canadá quedó por detrás de Estados Unidos, que encabeza no solamente el lote de países de nuestro continente, sino de todo el mundo. Canadá quedó 11, una histórica participación igualmente, con un oro después de 100 años, 101 años. Cuba es el mejor latinoamericano detrás de Brasil, iba primero, pero Brasil finalmente con el título, con el oro de fútbol logrado frente a España, bicampeonato olímpico, terminó en el puesto 12, Cuba en el 14 y seguidamente ya vienen Jamaica en el puesto número 21, Ecuador en el 38 y muy meritorio segundo lugar en Sudamérica, Bahamas 42, Venezuela 46, Bermudas y Puerto Rico 63, Colombia 66, Dominicana 68, Argentina 72 y México 84. Y ahora el siguiente eslabón del año olímpico va a ser Cali 2021, Juegos Panamericanos Juveniles, primera edición. Paraguay ya está asegurado en varias disciplinas con atletas que ganaron clasificaciones durante la pandemia. El caso de natación, atletismo, vela, tenis, boxeo, ciclismo mountain bike, karate, triatlón e incluso un deporte colectivo como es el balonmano femenino, el handball de mujeres. Los varones no lograron el pasaporte, pero sí las damas. Y Paraguay ya empezó su preparación en handball con una serie de amistosos en un gran festival realizado en Pedro Juan Caballero, y de aquí hasta el mes de noviembre estos juegos van a empezar el día 25 en Cali. Tiene un gran plan de trabajos preparatorios. Estos juegos son los primeros panamericanos al estilo de los Juegos Olímpicos Juveniles que se vienen realizando ya desde hace más de una década y cuya última edición tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires. Es con límite de edad
va a tener cada deporte la potestad de definir cuál será el tope de edad de sus participantes, pero en ninguno de los casos deberá ser mayor a 23 años. Hay un acceso limitado para atletas que pasen la edad. Nosotros lo sabemos muy bien esto, porque es una costumbre que se viene cumpliendo en este siglo en los Juegos Olímpicos. Paraguay, por ejemplo, tuvo 3 refuerzos sin límite de edad cuando logró la medalla de plata en Atenas 2004. Y el handball, en este caso, va a tener 3 atletas sin ese límite establecido ya de antemano para reforzar su plantilla. Por otro lado, el siguiente acontecimiento de rango olímpico va a ser la competencia paralímpica que se va a celebrar en Tokio del 24 del corriente al 5 de septiembre. Esta mañana tuvo lugar la ceremonia de abanderamiento en el Palacio de Gobierno y estuvo presidida por el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en presencia de integrantes de la comitiva nacional, la titular de la SND, doctora Fátima Morales, la embajadora de Japón en nuestro país, Yoshi Nakatani, y el titular del Comité Paralímpico Paraguayo, doctor Juan Fernández. El grupo nacional viaja mañana a las 18:40 y cumplirá un periodo de adaptación en la localidad de Ishinoe, ciudad huésped, antes de instalarse en Tokio para las competencias. Nuestro equipo competirá en 2 disciplinas: natación con Rodrigo Fabián Hermosa, 50 metros estilo libre, y atletismo en 100 metros llanos con la no vidente Melissa Tilner Galeano y el atleta guía Víctor Duarte Adorno. Seguidamente escuchamos un compacto de declaraciones de los 2 atletas nacionales, primero Rodrigo Hermosa, luego Melissa Tilner, y finalmente el presidente del Comité Paralímpico Paraguayo, doctor Juan Manuel Fernández. Muy buenos días. Bueno, yo tengo 18 años, soy de la ciudad del Luque, del barrio La Bretud, mi barrio, y de ahí nací. Mis expectativas para Tokio son las más grandes. Espero ir a dar una buena participación y representar muy bien al país. Viajamos mañana, martes 10 de agosto, 18:40 horas. Yo desde que comencé con la natación paralímpica me vinieron apoyando. Todos los viajes que he hecho vienen apoyados y agarrados de la mano con la Secretaría Nacional de Deporte y el Comité Paralímpico. Y de hecho que siempre sentí un apoyo especial de la ministra. Ya varias veces me ha recibido en la Secretaría y más que contento con el apoyo que nos dan. Mi principal objetivo es ir a dar lo mejor de mí, una participación. Vengo entrenando hace 3 años, es algo nuevo y creo que podría dar una buena representación y prepararme para lo que es París. Bueno, yo soy Melissa Tilner, sí, tengo 21 años y soy de Mariano Roque Alonso. Yo digo siempre que mi familia es mi pilar número 1 en todo lo que hago. Me apoyan incondicionalmente y sin ellos no va a ser posible absolutamente nada. Ellos son los que estuvieron desde el principio y me apoyaron desde el día 0, así como mi atleta guía Víctor Duarte Adorno, que bueno, sin él yo no corro, así que agradecida también. Lo que le queremos pedir a ustedes, principalmente a todos los amigos de la prensa, a los influencers, a todos los que puedan difundir, de que este es un hecho histórico porque es la primera participación en una Paralimpiada, ¿verdad? Que ya empezó allá por 1948, luego en 1960 tomó impulso, en 1968 hicieron un convenio con el Comité Olímpico Internacional y después de ahí en adelante, después de cada Olimpiada se realizan las Paralimpiadas. Y ahora este año, en Tokio 2020, va a ser la primera participación de unos paratletas paraguayos. Acá Melissa con su atleta guía Víctor Duarte Adorno,
y acá Rodrigo Hermoso. Van a hacer historia, están haciendo historia. Cuando de aquí a 10, 20 años los metodólogos trabajen sobre la siguiente preparación, ellos van a estar ya siempre siendo recordados como los primeros paratletas que participaron en una Paralimpiada. Y así con las palabras de los atletas nacionales que nos representarán en los Juegos Paralímpicos de Tokio y del doctor Juan Fernández, presidente del Comité Paralímpico Paraguayo, completamos esta emisión. Gracias por la preferencia, la mejor de las tardes, y que en la tabla de posiciones de nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Esto fue Desde Tokio FC. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo, que le habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscríbete al Premio Itaú de Cuento Digital en www.premioitaú.org. Escribir es vivir para siempre. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puisupe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Antojo de comida mexicana, pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219. ¿Hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Poldo Cedrón Burrito, té verde sabor limón, cocuy Cedrón Capí, hierba mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Volvemos en la última parte de la programación. Reiteramos lo que ya nos dijo Álvaro. Mañana a las 10 de la mañana viaja Villasanti con su representante con destino a Porto Alegre para sumarse al gremio de Porto Alegre. El mundo intermedia, ¿cómo quedamos, Fede? General Caballero, ahí arribita apretado todo otra vez, ¿verdad? Sí, salvo el puntero que sacó más distancia. El puntero que sacó 10 de diferencia con los últimos resultados registrados. Le ganó 2-1 ayer a 2 de mayo, 2 goles de Guillermo Auche. Empezó ganando General Caballero, lo empató 2 de mayo y en los últimos minutos, minuto 84, llega el gol de Auche para la victoria del equipo de Juan León Mallorquín, que sigue en lo más alto de la tabla de posiciones del campeonato de la categoría intermedia. Ganó Tacuaré, el clásico de Barrio Jara, pero ganó con polémica. ¿Por qué? Hay un penal clarito que no le cobran a Meliano en el primer tiempo. No había VAR. Pero muy buena victoria de Tacuaril, que también ingresa a los equipos que pelean allí por los lugares de ascenso. Sí. Y están terceros los dos de Barrio Jara, ¿verdad? Sí, Ameliano y Tacuaril compartiendo esa ubicación. Y ya que hablamos de la intermedia, y ya que hablamos de que, bueno, más adelante va a haber un partido de promoción entre el cuarto de la intermedia y el penúltimo de la primera división, sacaron una ventaja importante de más de un partido Sol de América y Luqueño con sus triunfos de ayer. 113 tiene cada equipo y River Plate con la derrota quedó con 109. 4 puntos de ventaja le sacan Sol de América y Luqueño. Para explicarlo bien, para esta tabla que APF publica, el último es River. Para la tabla real, el último sigue siendo 12 de octubre. Como ya lo dijimos días pasados, en la semana, el sábado también insistimos con eso, hicimos el cálculo con J, y si 12 de octubre no suma más, va a descender 12 de octubre. River puede hacer 0 puntos, mientras 12 de octubre no sume, desciende 12 de octubre. Muy bien, nos estamos yendo, vamos a cerrar la información de Fede como último. ¿Qué más, Jota? No, Nico,
Esperando ya el partido internacional, ¿verdad? Que Sí. es lo que se viene. Sí. Miércoles y jueves de Copa. Y de- Flojo nivel arbitral en algunos partidos del fin de semana. No va a cambiar. Lo de Juan López fue el colmo. Libertad ¿verdad? Nacional, sí. Sí, terrible fue. Ayer el VAR termina salvando al árbitro, a Ojeda, en el partido 12 de octubre luqueño. Sí, señor. ¿Verdad? Se va a Zamudio, en ambulancia y lo que ustedes quieran. Después, cuando vimos la repetición, el árbitro estaba frente a la jugada. Sí. O sea, el árbitro, no sé qué habrá visto o qué criterio tuvo, pero estaba frente a la jugada. Después, cuando vimos por primera vez en el VAR, penalazo. Inclusive Sí. Víctor, en plena transmisión, en vivo, él dice, ¡epa! Epa, dice. Como querían decir, algo pasó ahí. Sí, penalazo. El árbitro estaba ahí a 2 metros de la jugada y no cobró. Bueno, nos vamos, señores, con el info de Federico y volvemos mañana. Chau. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Brian Zamudio, delantero de la Albirroja, está jugando sus primeros partidos en el fútbol mexicano con la camiseta de Toluca. Contó a Unión FC Zapatino sobre los motivos que lo llevaron a volver al continente. Una llamada del DT Hernán Cristante fue clave. La decisión que me hizo tomar fue la llamada del entrenador, explicándome el proyecto del club, lo que ellos querían de mí, lo que era el proyecto, y yo creo que compré esa idea, ¿verdad? Vine con esa convicción, con esa mentalidad de que el club hace mucho tiempo no sale campeón y que quería contar conmigo, ¿verdad? Yo creo que eso fue lo que ayudó un poquito para que yo pueda cambiar de pensamiento y cambiar un poco de aire. Y como te dije, estoy en un club muy bueno, un club grande, y es un desafío muy grande para mí, y estoy muy seguro que con trabajo, con tiempo, sí voy a mostrar mi fútbol. Estas fueron las conclusiones de Zamudio sobre su participación en la Copa América. Y la verdad que la Copa América para mí, ¿verdad? fue algo increíble por todo, ¿verdad? Me tocó la oportunidad de estar, me tocó la oportunidad de jugar, me tocó la oportunidad de integrar nuestra selección, y eso para mí es algo grandísimo, ¿verdad? Algo que siempre venía buscando, algo que siempre venía trabajando, y se me dio, y por suerte pude mostrar, ¿verdad? lo que es mi fútbol, porque prácticamente cuando uno está en el extranjero y no le ven mucho, prácticamente no le conoce, ¿verdad? Entonces prácticamente soy conocido por la selección, y eso me deja muy muy contento y mucho más motivado para poder seguir trabajando y seguir creyendo en mi trabajo. El atacante del Toluca valoró el tiempo de trabajo que se tuvo entre junio y julio. Yo creo que esta vez hubo algo muy positivo, ¿verdad? Porque tuvimos mucho tiempo después de mucho tiempo trabajar así en secuencia, ¿verdad? Porque tuvimos un microciclo antes de la eliminatoria, después de la eliminatoria ya vino la Copa América, entonces hubo mucho tiempo de trabajo para poder pulir el grupo, pulir bien lo que es el esquema táctico, y pulir lo que es el grupo, ¿verdad? Yo creo que para mí fue algo muy muy positivo, porque como te dije, hacía mucho tiempo que la selección no tenía tiempo de trabajo, de poder complementar con los compañeros, porque prácticamente antes llegaba faltando 3 días y yo tenía que entrar y jugar, entonces eso también dificultaba mucho, y ahora ya te ayuda, ese tiempo te ayuda a conocer más, ya sea la idea del técnico, y también, como te dije, para poder complementar bien el grupo. Las eliminatorias se reanudarán en septiembre. La Albirroja jugará frente a Ecuador en Quito y luego recibirá a Colombia y Venezuela en Sajonia. Yo creo que la selección, como te dije, ganó muchas cosas en la Copa América. Necesitamos de estos partidos que se vienen aprovechar la localía, hacernos fuerte en casa y después ya pelear algunos puntos afuera, ¿verdad? Yo creo que eso va a ser el camino muy importante, porque prácticamente vamos a jugar muchos partidos así de seguidos, y eso tenemos que aprovechar y dejar todos los puntos en casa lo que podamos, y ya salir a pelear lo que es factor fuera. La Unión R800, amplitud modulada.
Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM. Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM. ...22 grados en Asunción. El ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, cumple el día de hoy 11 meses en cautiverio del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Su familia pide al gobierno que acepte ayuda internacional para mediar con estos secuestradores. Y el ministro de Salud, doctor Julio Borba, anunció que esperan la llegada de unas 20.000 dosis de las vacunas Sputnik V. Se trata del segundo componente de la vacuna rusa anti-COVID. Más noticias en www.launion.com.py. Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM. La Unión R800 AM. Fantasma del olvido por la vieja carretera, sobre el lomo de un caballo parejero muy raúl, más veloz que el pensamiento, poncho al viento cual bandera, tiene blanca la dorada, le murmura lo del sur, van cruzando hacia la dulce vibración de los recuerdos, el arriero con la amada o reliquia guaraní, y poblando va la selva con el eco que es muy lerdo, lentamente en suspiros se desmaya Beduini. Trémula se ciñe toda entera al amado, con un dulce inconfesado anhelante tarobá, mientras velo la negrura que la noche ha cobijado, en sus senos maternales sus amores se han gaitado. Fugitiva raza noble, generoso corazón, eres sombra, eres eco del gallardo guaraní. Ya no cruzan como antaño tus cantares la región, eres solo una sombra, una sombra.
están ustedes? Ya son las 13:34. Un gusto estar de regreso como cada siesta. Hacemos este recuento de los principales temas. ¿Cómo te va, Isaac? Bienvenida a la semana laboral. Ya está nuestro productor ejecutivo, Ale Ortigosa. ¿Qué pasó? Yo pensé que estaban pensando en el postre. Sí. No, hay espacio hoy. Bárbaro. ¿Cuál fue el almuerzo hoy? Ani que na caracú a la parrilla, Gina. Bueno. ¿Qué caracú hoy comiste? Puchero. Locro. Bueno, pero locro tiene que ser hipojuel locro. Eso. Bueno, tenemos 23 grados de temperatura. A ver, lo que pasa es que la Dirección de Meteorología habla que de 22 grados, 21 grados 8 décimas en realidad. Se queda en 22 grados. La Dirección de Meteorología, atiendan bien, ya habla de pronóstico de lluvias para esta noche inclusive. Sí, precipitaciones dispersas al final del periodo. Ya en la noche descendería a 17, después a 14 grados de temperatura. Y además, permítanme decirles que para este martes la temperatura mínima anunciada es de 12 grados, una máxima de 15. Es decir, esta noche madrugada y para este martes hay pronóstico de lluvias que permite la instalación de vientos del sector sur. Y ahí ya queda de vuelta el frío, gente, porque mañana amanecemos con una temperatura mínima de 11 grados, el miércoles 11 grados y una máxima de 18. Jueves va descendiendo lentamente temperatura. Jueves la mínima anunciada es de 10, máxima 19. Y atiendan que para el viernes una mínima de 8 llega. Sí. Así que estos días estuvimos aprovechando del sol, del buen clima, y ya estamos de regreso con los días fríos próximamente. En la zona del Alto Paraná, ahí sí con calorcito, 32 grados marca el termómetro de la Dirección de Meteorología, lo mismo que para la zona de Caguazú, que a propósito nos escuchan en Ciudad del Este a través de los 95.7 FM y además de 104.1 FM en Caguazú, además de la 95.5 FM en Curuguatú. Sí. En esos territorios se está registrando elevada temperatura, Haku y hoy en otros términos. Sí, así que en esta siesta calurosa podríamos decir en todo el territorio paraguayo, pero les reitero, al final del periodo, en la noche podrían registrarse ya las primeras precipitaciones que va a permitir la instalación del viento sur. ¿Cómo te va, Carlos Báez? Hola, Javier Panza, buenas tardes a todos. Hay que prepararse porque el viento ya hoy peyude 8, por más que tenemos una tarde o una siesta con sol. La temperatura, decías vos, entre 22 y 23 grados, ¿verdad? Sí, y mira que ahora mismo están soplando vientos en 24 kilómetros por hora, viento sur ya. Sí, ya cambió porque esta mañana arrancábamos con vientos del sector noreste. Sí. Y lluvia ya incluso se habla para el interior del país más temprano que para la capital. Vos sabés que, Carlos, cambió el pronóstico hasta el mediodía. Las condiciones indicaban que no registraríamos lluvia sino hasta mañana recién. Exacto, y había un dato también que decía que la máxima llegaría hoy a 31 grados. No alcanzamos. No, imposible. En Ciudad del Este sí tienen 32 grados. ¿Ya? Sí. Bueno, sí pero acá para Asunción se hablaba, y área metropolitana se hablaba de 31 grados para esta siesta, para inicio de la tarde, pero ya a partir de ahí ya en descenso de la temperatura, pero no llegó ni a 24, porque 24... amaneció hoy con 24, después bajó 23 y ahí está la temperatura. Se mantiene 22 grados temperatura del momento. Isaac comió hoy caracú. Pero puchero. Con locro. No, es a la parrilla. Me acordé de vos ayer, quería hacer locote con el huevo, con el queso y eso, pero... Comiste ensalada nomás al final. No, a ver, estamos nomás bromeando con ese tema, pero claro. Hay que reconocer que esas son las innovaciones un poco en los últimos años de la parrilla, ¿verdad? Sí. Para la picada. Antes parrilla era sinónimo de carne. Solamente. Y variedad de embutidos, chorizo y demás, pero hoy hasta, qué sé yo. Cebolla. Hay gente que siempre hizo, pero está interesante, porque hoy, Carlos, hoy día venden ya todos los locotes, los morrones y demás, todo pelado, cortado. Solo es cuestión de cortar el plástico y tirar a la parrilla.
Sí, señor, hasta eso se facilita. Innovaron en el rubro, es todo un concepto hoy día la parrilla. O sea, vos en los sectores, en los supermercados, inclusive en las bodegas ya encontrás todo lo que necesitas, Carlos. Y eso es importante porque estamos hablando de generar un poco un rubro de venta. Si bien se habló mucho desde el sábado a la mañana, Javier, del caso Carlos Sánchez en Pedro Juan Caballero, no se debe dejar pasar por alto lo que ocurrió con esta persona de apellido Olmedo, que según los investigadores, según la policía y la fiscalía, lo que hizo fue un autosecuestro. ¿Recuerdan aquel caso de la persona que nosotros decíamos, era medio raro que decían que era el ACA o la ACA o el EPP y que él estaba en la moto y lanzaron en una 4x4? Y así le habían llevado en cautiverio. Y después de la nada le liberaron. Sí, esa es la descripción que hace. Hoy no está secuestrado, hoy está detenido. Está, claro, por simulación. Por simulación. La policía antisecuestro insiste, Carlos, que el hermano Porfirio no sabía. En absoluto. Es más, él estaba listo para pagar inclusive después de que haya sido liberado el hermano. Y que justo antes que se haga la entrega del dinero es que la policía antisecuestro actúa y termina con la detención de 5 en total. Claro. Comisario Cardoso Nimio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos, a vos, a la audiencia, a las órdenes. Acá debo decir que como investigador Nandí verá la situación, comisario. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó? Y autosecuestro al final fue el caso del medio. Llegamos ya a caer entero, imagina. No, así no lo es, pero vos no sabés lo importante que fue tu trabajo, don Carlos, al hacer justamente eso. Es lo que nosotros estábamos buscando. Como si no podía ser demasiado fácil que los otros se enteren que no eran y se iban a desaparecer, ¿verdad? Claro. Es un trabajo en equipo, don Carlos. Yo por eso incluso, comisario, le decía hoy a los oyentes de la mañana que el propio ministro Yussi había dicho esto se debe a un trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta, de la presión que generó en este grupo y por eso le liberó. Pero yo recuerdo aquella conversación que tuvimos, comisario, con usted, y en donde usted no nos quería contar, pero se notaba de que iba por otro lado esta cuestión, comisario. Así mismo, Carlos, desde un comienzo, bueno, la casuística a nosotros a veces nos ayuda bastante a concluir nos ayuda bastante para la construcción de nuestras hipótesis, ¿verdad? Y desde un comienzo, desde el vamos, no había demasiado inconsistencia en los dichos de esta persona y del entorno mismo, ¿verdad? O sea, para no alargarte, sabíamos que no eran ellos, ¿verdad? Entonces tampoco nosotros podíamos aventurarnos al descartar, porque si descartábamos de una vez, esto generaría una estampida de quienes estaban detrás de todo esto, ¿verdad? Claro, pudo haber sido muy fácil también de parte de ustedes decir son fulano o mengano y ya está, otro secuestro más o otra situación rara, pero desde el momento que dijeron que se le bajó de la moto, se lanzó una camioneta, después que se le liberó así de por sí nomás, era muy raro todo, comisario. No, todo, don Carlos, nada, y además, toda la entrevista que nosotros tuvimos con el secuestrado del otro día, no tenía un razonamiento lógico y nada podía hilar, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hicimos fue seguir trabajando, seguir orientando nuestros esfuerzos, y bueno, hasta el resultado, el 100% de quienes participaron del primer ataque el 22 y después se prestaron para hacer este supuesto secuestro, bueno, están todos hoy a cargo de la justicia. Comisario Javier Panza le saluda. Para ustedes, el hermano Porfirio, ¿en qué se constituye dentro de la investigación? Hola Javi, ¿cómo estás? Y mira, antes que nada, hoy día yo te puedo decir que no tengo ni un elemento para poder vincularlo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en el transcurso de la investigación no quede pegado a la investigación, ¿verdad? Esto ahora se inicia prácticamente, ¿por qué? Porque vamos a estar haciendo los peritajes de los teléfonos, vamos a volver a hacer muchas entrevistas, y bueno, y ahí seguramente vamos a tener algún otro elemento más, pero hoy día, en este momento, no tengo ningún elemento para poder vincularle al señor Porfirio. Él es el quien tenía los $200,000 que estaba a punto de pagar, comisario, ¿verdad? Asimismo, él tenía los $200,000 y él, de su pecunio, pudo juntar $50,000, ¿verdad? Entonces, eso nada más es un elemento que nos hace sospechar. Si él iba a pagar por su hermano porque sabía que era un autosecuestro, ¿por qué poner $50,000? ¿verdad? Pero bueno, eso también, como te dije, puede ser
puede ser tirado por el piso si es que hay algún otro elemento técnico o alguna otra manifestación que lo pueda desvincular, o sea, lo pueda vincular, quiero decir. ¿Cuánto tiempo antes de la entrega de esa plata llegaron ustedes para abordarle a Porfirio y contarle lo que estaba pasando? Una hora y media. Creo que el allanamiento en la casa de Juan y de Porfirio se hizo a las 5:15, y ellos tenían que salir 18:30 para hacer el pago. ¿Y ustedes ahí le informan a Porfirio lo que estaba pasando? Claro, ¿por qué? Porque nosotros ya teníamos el teléfono que era de Juan, el teléfono se estaba haciendo la negociación y los elementos y la manifestación de quienes quedaron detenidos son los 4, ya nos llevó a conducir que la hipótesis con la que nosotros empezamos toda esta investigación estaba correcta. ¿Eso de que un camionero le prestó el teléfono y demás, eso es real o fue también ficticio? No, eso es real. Justamente el camionero va a ir a declarar ante el Ministerio Público ahora. Bien, yo debo decirle que entrevisté a Porfirio y hay 3 elementos que sí me llamaron mucho la atención. No solamente en el momento de la entrevista, sino inclusive días después cuando me tocó también analizar de lo que hablé con él. Como por ejemplo, el primer elemento es que él nos ajustaba un poco el cuadrante en el que este grupo criminal se moviliza. Es decir, si hacemos una visualización mental del mapa, en ese cuadrante no se movilizó Juanchi, o Juanchi, como le dicen. El segundo elemento que me llamó la atención es que él dijo que estaba en camino para hablar con su hermano, pero en realidad él ya se sabía toda la historia que el hermano supuestamente vivió. Y el tercer elemento que me llamó mucho la atención es que originalmente llamaron a Ricardo, el contador de la estancia, para hacerle la solicitud del dinero, y en la segunda llamada Ricardo les dice no, negocien con el hermano. Sí, eso ya fue un asesoramiento nuestro. Primero, que no tenés que olvidar y no dejar aislado una situación, un escenario, un evento, Javier, que es el ataque que supuestamente el AK hace el 22, el día que iba a jugar el campeón de América, el campeón del mundo. Ese día ellos van supuestamente recibiendo un ataque de 4 personas que supuestamente indican con el AK. En ese momento la extorsión va dirigido a Ricardo. Ricardo es el aparcero que tiene mayor cantidad de tierra trabajando para la empresa Pindó. Ricardo el otro día agarra sus cosas y se dirige a su casa, ¿verdad? A Oviedo, y él dice, bueno, yo no vuelvo acá, y después de ocurrir el caso de secuestro de Juan, o de Juanchi, a quien primero le llaman es a Ricardo, y Ricardo fue el que supuestamente iba a negociar hasta que nosotros le dijimos que no, que el que iba a negociar es Porfirio. Y es ahí donde se le comienza a cambiar el escenario a esta gente, y bueno, donde también se le pierde un poco la pelota para poder direccionar la extorsión del autosecuestro. Comisario, ¿quiere decir que cuando él es liberado, ustedes ya sabían todo, ya tenían toda la película? Yo te puedo decir, Carlos, no quiero que lo tomes a mal, ¿verdad? Pero el día del secuestro de Juanchi, que ocurrió a las 3 de la tarde, nosotros a las 2 de la mañana teníamos clara la película. ¿Qué les hizo tener en claro la película? Ojalá Javier te pueda contar todos los detalles, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente la investigación está en desarrollo y no puedo, o sea, las pequeñas fortalezas que tenemos nosotros como venimos de seguridad, yo creo que son las que tenemos que cuidar, y ustedes nos tienen que ayudar también para que podamos seguir siguiendo dando los resultados que estamos dando. Yo le había preguntado a Porfirio qué tipo de teléfono usaba Juanchi y qué tipo de teléfono usa la esposa a quien Juanchi llamó para decirle que estaba secuestrado. Y el teléfono de Juanchi es un teléfono analógico, lo que de igual modo no impide que se haga una geolocalización por celdas, tengo entendido. No, mira, yo creo que el tema el mito de la geolocalización y el mito de las telefonías pasaron ya también a otros, o sea, no es que pasaron, son importantes en toda investigación, pero hay otros elementos que a nosotros el día a día nos ayudó a poder ser un poco más profesionales en el momento de investigar, Javier. O sea, puede ser, pero en este caso no fue lo más importante de toda la investigación. En otros términos, porque el patrón de conducta de la ACA lo que ocurrió en este caso particular de Juanchi no se ajustaba al patrón de conducta de la ACA.
Totalmente. Como te dije, apenas nosotros empezamos la entrevista con los testigos, nosotros tuvimos bien clara la situación desde un comienzo. Por eso nunca, y lo que me está diciendo don Carlos, ¿verdad? Nunca nosotros confirmamos ni descartamos que era el ACA. Nos guardamos el silencio y empezamos a trabajar, ¿verdad? Y yo creo que en menos de 8 días ya llegamos a la conclusión y al esclarecimiento. Para nosotros, desde el punto de vista policial, 100% aclarado, no descartamos que puedan haber más vinculados, pero los autores principales del ataque a la estancia el 22, como así también los que participaron en el autosecuestro de Juanchi, están a cargo de la justicia. Por su tiempo, y sé que está con muchas complicaciones, comisario, muchísimas gracias, pero quiero cerrar nomás con 9 meses hoy del secuestro de Oscar Denis y el reclamo permanente y constante de la familia Denis, porque no se sabe absolutamente nada. No, es difícil. Yo me pongo en el lugar de ellos. Es una materia pendiente que tengo en mi carrera profesional, pero también, mira, yo creo que ser prudentes es lo mejor que nos puede llevar a la culminación de operaciones exitosas. Y así que vamos a seguir en este mismo camino de la prudencia y yo creo que en cualquier momento podemos llegar a coronar con éxito toda esa investigación. Comisario, yo también tengo al despedirnos una pregunta nada más en el caso de Alejandro o Alejandrito y de Feliciano Bernal Maíz. Feliciano Bernal Maíz y Alejandrito fueron quienes secuestraron a Félix Urbieta, pero Feliciano Bernal Maíz se salió del EML y reagrupó a la ACA, aún así teniendo el antecedente que hizo pareja con la hermana de Alejandrito y con quien tienen una hija. Es decir, que el EML y la ACA trabajan en conjunto. No, hubo, según informaciones de fuente humana que nosotros tuvimos, hubo una intención de que ellos puedan trabajar juntos, pero no se dio. No se dio porque vos sabes bien, Javier, como investigador, y sabes que la indisciplina de los integrantes del ACA va totalmente en contraposición a la disciplina que maneja el EML y el EPP, ¿verdad? Entonces iba a ser muy difícil que estos grupos se unan. Hay vínculos de sangre, ¿verdad? Pero operativamente nosotros veíamos que no podían ser. La información de que Alejandro Ramos, padre, esté prácticamente retirado, por eso es que Alejandrito se convirtió en el comandante. Alejandro Ramos está retirado, pero en el monte o refugiado en algún otro lugar. Ya, Javier, yo creo que esa respuesta va a ser un poco complicada en este momento, ¿verdad? Ojalá pudiera dar, ¿verdad? Pero vamos a seguir trabajando. Yo te puedo asegurar que apenas podamos avanzar con ese escenario, vas a ser la primera persona en enterarte. Pero bueno, lo estamos manejando muy bien en esas circunstancias. Y primero no quisiera vertir una opinión que después no tenga sustento, porque vos sabés, Javier y Carlos, que en la investigación, así como en la investigación periodística, las variables deben ser bien analizadas para poder generar una buena hipótesis. Y si las variables con las que estamos analizando no son buenas, las hipótesis van a caer con el tiempo. Y en ese sentido yo no quisiera hacer una hipótesis donde después me tengan que desdecir o después tenga que mentir a la gente, ¿verdad? Bueno, ojalá que los casos sean más fáciles, porque si no se complica nuestra capacidad de análisis. Cada vez que hablamos con usted tenemos que interpretar, analizar, definir para entender más la adecuada, porque no siempre se puede contar todo lo que se sabe, y usted sabe mejor que nadie, comisario, ¿verdad? Así mismo, don Carlos, así mismo. Porque realmente yo lo que le tengo que agradecer a todos los periodistas por tenerme la tolerancia, ¿verdad?, de aguantarme, porque realmente a veces no es fácil. Pues yo entiendo el trabajo de ustedes, en que ustedes informar, y cuando más información tienen es mejor para toda la sociedad, ¿verdad? Pero bueno, a nosotros a veces nos toca cerrarnos la boca para poder llegar al éxito. Yo trabajo en equipo, así que le agradezco. Muchas gracias, fuerte abrazo, gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, adiós. El comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestro. Este es el caso de Olmedo. De Juanchi. Sí, fue tomado, o sea, todo existió, todo lo que describieron existió, Carlos. Sí. De que lo tomaron, lo llevaron, lo soltaron, ya prestó un teléfono, llamó a la familia, todo existió, excepto que realmente haya sido la ACA la autora de este plagio, sino en realidad era una simulación. Eso ocurrió en el caso Juanchi. ¿Se vienen cambios? ¿De qué? En el gabinete. De Mario Abdo. Hoy es 9 de agosto. O del Ministerio de Salud.
No, yo voy más que del Ministerio de Salud. O sea, Borba no va a cambiar a su gabinete. No, yo hablo del gabinete presidencial. ¿Quién se va? Y buena pregunta. Eso con la insistencia te está hablando. De algunos que otros cambios. De los no colorados. Y de los colorados y de los no colorados. Es cierto, sí, tenés razón. René Fernández. Puede ser Yucio también. Arrey. Puede ser. Porque ahí es donde hace tiempo el cartismo le está poniendo ojo a esos cargos. Pero dice por eso, Carlos, yo no me creo tanto ese discurso de cuestionamiento a las gestiones de Mario Abdo Benítez. En realidad, la lectura que le doy yo es que hacen ese tipo de planteamientos públicos, pero abajo hacen otro tipo de presión para seguir respaldando a Mario Abdo. O sea, ese cuestionamiento público que hacen es real cuando hablan de estos no colorados, pero sobre la gestión macro en general de Mario Abdo Benítez, ellos siguen sosteniendo. Carlos Sánchez fue electo alguna vez candidato a diputado, o fue electo, perdón, a diputado suplente. Sí. ¿Verdad? Y una vez también él apenas salía Moro Villaroga, Luis Rojas era de la Senat cuando eso y lo detuvo. Carlos Sánchez fue acribillado el sábado tempranito, 51 disparos dice que recibió. Le destrozaron, dijo el fiscal esta mañana hablando con nosotros, tempranito. Le destrozaron. Una jerga popular, dice un boparaba árabe. Así se dice en el campo, Carlos. Y coincidentemente uno de los disparos, el refilón de uno de los disparos terminó dando en el equipo que graba todo lo de las cámaras de la casa. ¿De refilón o en realidad era de eliminar? Eso es lo que dijo el fiscal hoy, ¿verdad? Entonces ellos no pueden tener imágenes de la casa. Contaba el fiscal que hablaba con nosotros temprano, el señor Pablo Zorrilla, que hubo, no sé si un encuentro, una reunión o una fiesta en la casa de Sánchez la noche anterior y madrugada ya de ese sábado, y que se acostaron o muy tarde o muy temprano, ¿verdad? Que tenía guardias en el lugar, guardias privados, estaban durmiendo, y que el guardia policial que tiene por decisión judicial, por orden judicial, tenía libre, ya que el sábado tenían que viajar, tenía que acompañar a Sánchez a Santa Rosa, porque ahí creo que tiene sus negocios y comercios, el señor Carlos Sánchez. Y tocan el timbre y es la señora que trabaja en la casa. Y la esposa de Carlos Sánchez le abre la puerta. Y entra la señora ahí, supuestamente, ¿verdad? Entra la señora que trabaja. Temprano, 6:30 más o menos. Al rato suena otra vez el timbre y la señora que trabaja en la casa es la que abre la puerta sin comunicar a nadie. Y ahí dice que son efectivos de la Senat. Estaban vestidos con un uniforme para ahí, que generalmente usa la gente de la Senat, ¿verdad? Eran 10 hombres más o menos. Carlos, ¿y en la entrada a la casa hay sistema de seguridad, guardias? Guardias no. Estaban en el... Ellos estaban detrás del circuito de los vecinos para ver qué cantidad y quiénes entraron a la casa. Y no sé si la señora estaba ya caminando por la casa, la esposa de Carlos Sánchez, que en un momento o estaba en el dormitorio y la sacan, pero lo cierto es que le dicen a ella que salga, que vaya a la habitación junto a su hijo, porque si no le van a matar al hijo. Y ahí entran a la habitación, no hay sangre en la cama. Evidentemente que él escuchó y saltó de la cama, Carlos Sánchez, y si pensó que era la Senat se entregó, pero no eran miembros de la Senat. Y ahí los 51 disparos que había. Hoy se publicó que $1 millón costó todo esto, ¿verdad? Pero no hay todavía una certeza del móvil, ¿verdad? El fiscal dijo que tenía la necesidad de esperar un poquitito para contar más algunos que otros elementos con relación a una investigación que tiene. Porque aparentemente le culpan a Chillano de un operativo fallido, en donde aparentemente hubo mucha plata de por medio y de plata falsa supuestamente de por medio. Creo que se pagó con dinero falso. Con dinero falso se pagó por un cargamento, asesinaron a un piloto en consecuencia, y ahí es donde está por definirse cuál es la participación que pudo haber tenido Chillano. ¿El hermano no había sido atacado ya también? Creo que sí.
Y otra que estoy